Hospital Provincial del Centenario. A su vez en la facultad soy docente de anatomía normal, así que tal vez algunos me hayan visto por allá por los primeros años de la carrera y ahora les tocará aguantarme acá de esta otra materia. La idea de hoy es presentar, bueno, un poco lo que me habían pedido ustedes, que era urgencia en otorrinolaringología. O por lo menos, la clase es un poco extensa, yo voy a tratar de priorizar las cosas que tal vez más les interesa a ustedes, que es saber cómo proceder ante un paciente en la guardia, ¿no? Así que bueno, voy a tratar de resolverle ese tipo de dudas, ¿sí? Perfecto, Dani, esa es la idea. Yo te voy a ir interrumpiendo si hay alguna duda que surja justo de esa diapositiva. Si yo no digo nada es porque las dudas se pueden resolver al final. Bien. Nada más, te dejo que empecemos tranquilos. Ya somos bastantes, así que podemos arrancar. Bueno, buenísimo. Yo lo que sí estoy viendo en mi pantalla, el PowerPoint, si alguien tiene alguna duda no me voy a dar cuenta, vayan avisándome, ¿sí? No hay problema. Me gusta que eso sea tipo feedback, es decir, ida y vuelta, preguntas, vamos a hacerlo tipo una charla, así que lo que quieran preguntar, bienvenido sea. Bueno, primero, más que nada, por el hecho de ser cirujana, uno empieza a hacer distinciones y por haber trabajado muchos años en la guardia y seguir trabajando en la guardia, yo en este momento trabajo en la guardia externa del Hospital Centenario, entonces uno vive viendo las diferencias entre lo que es una emergencia, entre lo que es una urgencia, entre lo que se puede considerar una consulta de la guardia o que se puede diferir a un consultorio. Primero hacer la diferencia entre lo que es una emergencia, que la emergencia es esa condición que amenaza verdaderamente la vida del paciente, es esa condición que si uno no actúa en el momento en agudo, en minutos se puede descompensar el paciente y eso le puede cobrar la vida. Eso es lo que deberíamos siempre priorizar en la guardia. No hay tal vez muchas causas otorrinolaringológicas que puedan generar esto, tal vez se me ocurra alguna epistaxis muy importante, o algún paciente que esté escéptico por algún proceso infeccioso otológico o un flemón. Pero realmente no tenemos grandes emergencias. Sí tenemos por ahí más urgencias, que las urgencias son condiciones que hay que resolver, pero que en agudo o en momento de guardia tal vez no amenazan netamente la salud del paciente en forma inmediata. Y después están las consultas de la guardia, que por ahí se pueden diferir tal vez al consultorio. Para los que han trabajado en guardia o hecho una práctica, una rotación por la guardia, verán que muchas veces la guardia se usa como para hacer consultas, no se usa siempre para la emergencia y la urgencia, sino que también muchas veces acude un paciente para hacer una consulta, entonces saber cómo ir manejando al paciente hasta poder diferirlo a la consulta con el especialista, ¿sí? Yo voy a dividir la clase en nuestras tres grandes ramas en otorrinolaringología, que son aquellas motivos de consulta que son netamente otológicos, aquellos motivos de consulta que son rinológicos y aquellos que son faringolaringios, ¿sí? En algunos me voy a detener un poco más, porque son tal vez los que más les interesan a ustedes, otros les voy a pasar un poco más rápido. Vamos primero a las causas otológicas. Primero recordar rápido la anatomía del oído, ¿sí? Recuerden que teníamos un oído externo que estaba formado por lo que era el pabellón y el conducto auditivo externo. Va a haber patologías de motivo de consulta de la guardia que van a asentar en el oído externo, ya sea otitis externas, cuerpos extraños en oído, traumatismos con otomatomas, en fin. Después teníamos el oído medio, que era la llamada caja del tímpano, no sé si recuerdan la UP7, crecimiento y desarrollo, esa caja de 6 paredes, cuya pared externa era la membrana timpánica y teníamos los huesecillos en el interior, bueno, en fin, no nos vamos a poner a repasar anatomía en profundidad, pero hay motivos de consulta en la guardia que son destinados al oído medio. Después teníamos el oído interno, que por ahí es menos frecuente que uno tenga motivos de consulta en la guardia relacionado al oído interno que sean urgencias, ¿sí? Con respecto a una otitis media aguda, vamos a arrancar por el gran motivo de consulta de la guardia. Primero saber cómo es una otoscopía normal, ¿sí? Por ahí nosotros, otorrinolaringología en el hospital por lo menos estamos de guardia pasiva, nos llaman mucho para consultar sobre otitis medias y veo que hay muchas falta de conocimiento en cómo es una otoscopía normal. A veces nos llaman para contarnos que hay un paciente que tiene una lesión en la membrana, que cuando lo vamos a ver es un tapón de cera, entonces decimos, bueno, evidentemente acá hubo un médico que no sabe cómo es una otoscopía normal. Entonces eso parece que es algo importante como para arrancar. ¿Cómo es la otoscopía normal? Siempre la otoscopía tiene que ser bilateral. Por ahí puede ser que el paciente consulte por dolor en oído derecho, pero la otoscopía tiene que ser bilateral, tiene que ser comparativa. Entonces a nosotros siempre los otorrinos nos gusta evaluar siempre, hacer la otoscopía primero en el oído sano y comparar y después ir al oído enfermo. Eso nos saca muchas dudas a veces de cómo es la anatomía del paciente.
Una anatoscopía normal involucra esto que están viendo ustedes. Un martillo que sobresale a la membrana timpánica, que lo tenemos que ver de esta forma. Un cono luminoso que tiene que estar preservado en las membranas que están abombadas en la otitis media. El cono luminoso se suele perder. Una membrana que tiene que ser blanco nacarada, pero traslúcida, me tiene que dejar ver las estructuras del oído medio, porque cuando está opaca es porque quiere decir que esa caja del tímpano no está ocupada por aire, como debe ser, sino que está ocupada por moco, que es tal vez el inicio de una otitis media, ¿sí? Así que esta es la otoscopía normal, una membrana blanca nacarada que permite ver el martillo, que permite ver el cono luminoso y que es traslúcida, ¿sí? Entonces, ¿qué es una otitis media? Primero, para definirlo, es un proceso inflamatorio del oído medio. Para que sea aguda, tenemos que considerar que el proceso no debe extenderse más de 3 semanas, si no ya vamos a estar hablando tal vez de una otitis más crónica, que pueden consultar los pacientes de la guardia por otitis crónicas. Es más frecuente de ver en la edad infantil, no es infrecuente verlo en el adulto de todos modos, pero hay una cuestión anatómica del niño que hace que tal vez esté más predispuesto a la otitis. ¿Cuál es esa cuestión anatómica y funcional que el niño hace que esté más predispuesto a la otitis? La disfunción de la trompa de Eustaquio, que permite que tal vez mayor cantidad de gérmenes del cábum, de la rinofaringe y hasta moco pase hacia el oído medio, y que está más predispuesto a las infecciones de la vía aérea superior. Los gérmenes que están más frecuentemente involucrados son el Streptoneumoniae, el Haemophilus influenza, y cómo se manifiesta clínicamente. El paciente nos va a consultar por los siguientes síntomas. Otodinia pulsátil, a mí me gusta usar el término otodinia, porque otodinia es el dolor de oído, y la otalgia, que es el término que habitualmente usamos para definirlo, el dolor de oído, es el dolor referido al oído. Por ejemplo, una inflamación de la articulación temporomandibular me puede dar otalgia, es decir, dolor reflejo hacia el oído. En cambio, la otodinia es el dolor de oído. Entonces, si uno quiere describir a este paciente, lo correcto sería decir que se manifiesta con otodinia pulsátil, que se manifiesta con hipoacusia. ¿Por qué? Porque va a tener la membrana del tímpano inflamada, porque es probable que tenga moco en la caja del tímpano, entonces el sonido no se va a transmitir de la misma manera. Entonces el paciente muchas veces va a consultar porque tiene sensación de plenitud otológica, sensación de que está el oído tapado. Miramos, no vemos tapón de cera, pero es porque ese tímpano está funcionando mal. Entonces se va a caracterizar por tener una hipoacusia conductiva, ¿sí? Y algunas veces hasta puede presentar acúfenos, ¿estamos? Eso por la presencia de líquido en la caja timpánica. Tal vez el inicio de una otitis aguda sea la presencia de moco proveniente de la rinofaringe en la caja del tímpano. Algunas veces puede asociarse a fiebre, otras veces no es patognomónico la otitis media. ¿Qué puede pasar con una otitis media? Puede ser que evolucione a su libre curso y, como todo proceso infeccioso intenta resolverse, es probable que ese moco que está atrapado en la caja del tímpano tienda a salir hacia el exterior. ¿Por qué medios puede salir hacia el exterior? O vuelve por la trompa de Eustaquio hacia la rinofaringe, pero si tenemos una trompa que está funcionando mal, o una trompa que está inflamada por un proceso rinológico, el material ese va a intentar salir para afuera y lo va a hacer perforando la membrana del tímpano. Que la membrana del tímpano se perfore no es ninguna gravedad ni urgencia, porque nos llaman mucho al teléfono nuestro de la guardia contándonos que hay un paciente que está con otorrea, que está supurando, que está con otorragia y que tiene la membrana del tímpano perforada. Eso es como que la urgencia. No, la perforación de la membrana del tímpano, una otitis media, al paciente le va a generar alivio, porque el proceso infeccioso está saliendo hacia el exterior, ¿sí? Entonces, cuando la membrana del tímpano se perforó, que es lo que sucede muchas veces en una evolución natural de una otitis media aguda, el paciente va a manifestar síntomas ahora sí de otorrea, va a salir moco, va a salir ese contenido líquido que tiene la caja del tímpano hacia afuera, y muchas veces también va a tener otorragia, que a veces otorragia es bastante profusa y nos preocupa. ¿Pero por qué hay otorragia? Porque en la otitis media aguda la membrana del tímpano tiene los vasos dilatados, está vasodilatada, está congestiva, y al perforarse se rompen esos vasos de la membrana timpánica y produce otorragia, ¿sí? No hay que asustarse por la perforación timpánica, hay que controlarla, ¿sí? La perforación timpánica genera mejoría de los síntomas. Al paciente hay que explicarle eso, no se tiene que asustar, hay que controlarlo, hay que darle unas pautas para el hogar, pero le va a generar mejoría de los síntomas, quiere decir que la otitis está evolucionando. Es bastante frecuente que el cuadro de otitis media aguda resuelva y que el paciente persista con hipoacusia conductiva por 2, 3 semanas y hasta a veces un mes. Y hasta inclusive a veces eso va acompañado de acúfeno. Al paciente hay que explicarle que no se tiene que asustar, que es bastante frecuente que hasta que, por más que haya resuelto el proceso, el tímpano a veces sigue inflamado y sigue con la hipoacusia, más allá de que se haya ido el dolor, que se haya ido la atorragia, ¿sí? Bueno, vamos al esquema antibiótico.
El esquema antibiótico van a ver que este es el esquema sacado de los libros, después los médicos a veces hacemos otra cosa, que no quiere decir que esté bien, a veces heredamos conductas por escuela, ¿no? Pero en línea general la primera línea de tratamiento es amoxicilina, obviamente si es pediátrico según kilo de peso, ¿no? Siempre manejar las dosis pediátricas. ¿En qué andamos amoxicilina solo? En aquellos pacientes que tienen un primer episodio de otitis media aguda, en pacientes con otitis media aguda mayores de 2 años, o en áreas que tienen baja prevalencia de resistencia a la penicilina, ¿sí? Nosotros somos muy adeptos al amoxiclavulánico, verdaderamente, ¿pero por qué? Porque los otorrinos vemos las otitis medias agudas más complicadas. Generalmente las otitis medias agudas como primer episodio, no complicadas, las suele ver el pediatra. Es raro que el paciente nos consulte a nosotros el consultorio nuestro del especialista por una otitis media aguda. Generalmente va a la guardia, va al pediatra y ya lo medicó el pediatra. Y nosotros solemos dar el amoxiclavulánico porque justamente se indica para pacientes que tienen una otitis media neonatal o inmunodeprimidos o lugares que tenemos alta prevalencia a pacientes beta-lactamasa positivos o en pacientes que ya han sido tratados con antibióticos previamente. A veces nos llega el paciente que ya fue tratado y no resolvió. Ese es el que nos suele llegar a nosotros. En líneas generales, el paciente anda bien con amoxicilina clavulánico. Si tiene una otitis media aguda, ese es el tratamiento. No asustarse si el paciente tiene perforación timpánica. ¿Qué le tenemos que decir? Que trate de no mojarse el oído. Sería de mala práctica que le ingrese agua al oído porque esa agua va a pasar al oído medio y puede perpetuar el proceso. Y hay que controlarlo. Las perforaciones traumáticas, como por ejemplo secundarias a una otitis aguda, suelen cerrar solas. Hay que darles tiempo, en un lapso de 2, 3 semanas suelen cerrar. Si no cierran, se le da de 3 a 6 meses, suelen cerrar. Y si no cierran, se le puede hacer un tratamiento quirúrgico para que cierren, ¿sí? Pero no hay que asustarse. Bueno, acá hay unos videitos, no sé, ¿ustedes me están escuchando bien? ¿Están viendo bien? Perfecto. Bien, Perfecto. Acá hay unos videitos, me gusta mucho lo dinámico, así que suelo poner videos, espero que se vean bien, no me acuerdo de qué era este, a ver qué puse acá. Este es un video de una otoscopía normal, así como se tiene que ver un tímpano normal. ¿Ven la diferencia entre el anterior y este? Este es un tímpano con una otitis media aguda. Vuelvo para atrás y vuelven a ver el video anterior. Este que van a ver acá es una otoscopía normal. ¿Qué tienen que ver? Cono luminoso, membrana blanca nacarada, traslúcida y un martillo que no está congestivo, ¿sí? Lo voy a volver a poner. Y retengan esta imagen para comparar con la de la otitis media aguda, ¿verdad? Vuelva. Ahí está. ¿Ven? Esa imagen es una otoscopia normal. Esta imagen es una otitis media aguda. ¿Ven la diferencia? Membrana bombada, pálida, eritematosa, el martillo perdió su estructura, el cono luminoso está deformado, ¿sí? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Bueno, a ver esta otra que vamos a poner acá. Bueno, esta nuevamente es una otoscopia normal. Y esta que vamos a ver acá es, miren esto, ¿está normal ese tímpano? Claro que no. Esto es lo que llamamos una meningitis bullosa, ¿sí? Fíjense la diferencia, miren ese tímpano, lo adelgazado que está. ¿Qué va a pasar con ese tímpano? Probablemente se perfore, ¿sí? Fíjense que está a punto de perforarse. A este paciente, si yo lo veo así, le tengo que explicar que probablemente en el correr de los días tenga otorrea y otorragia, porque eso está a punto de perforarse. En el caso de que se perfore, lo vamos a ir controlando. Bueno, dejamos de lado la otitis media. No sé si quedó alguna duda, me consultan, no hay ningún problema, volvemos. Vamos a pasar a lo que son las otitis externas y las otitis externas malignas, son cuadros mucho más graves, ¿sí? La otitis externa es un cuadro bastante frecuente de esta época, de la época estival, porque va de la mano de las piletas, de la humedad en el conducto vetídico externo, y la otitis externa maligna es un tipo de otitis externa muy particular del paciente inmunosuprimido, que es así, es una otitis a prestar atención en la guardia, es así, son otitis que no se puede externar. Vamos a hablar en general de las otitis externas, que es el motivo de consulta del verano. En este momento las estamos viendo muy frecuentemente. Las otitis externas, las otitis media que veíamos recién son otitis del oído medio, de la caja timpánica. Ahora vamos al oído externo. Las otitis externas afectan fundamentalmente al conducto auditivo externo, ¿sí? Se pueden extender hasta el pabellón auricular. Clínica. La clínica de la media, hay un cuadro bastante característico de la media que es la otodinia, que suele ser pulsátil, y la hipoacusia. Esos dos síntomas son muy frecuentes de la media. En la externa hay dolor, suele haber picazón, suele haber sensación de plenitud,
en los cuadros más graves y avanzados por estenosis del conducto. A veces es tanta la inflamación de la otitis externa que se estenosa el conducto, el paciente puede tener una hipoacusia conductiva leve. Es muy frecuente en el verano en relación a las piletas, la exposición prolongada de la humedad en el conducto. También puede verse en esos pacientes que usan mucho hisopo, que se traumatizan el oído, que se lastimaron, se levantaron la piel del conducto y se produzca una infección local. Puede ser difusa, cuando vemos esos conductos están todos colorados y todos inflamados, o puede ser circunscripta, las que llamamos foliculitis. Recuerden que la piel del conducto auditivo externo tiene las mismas características anatómicas del resto de la piel. Tiene también folículos pilosos. Entonces hay pacientes que con mucha mala suerte, porque son encima hiperdolorosas, te pueden hacer una foliculitis del conducto. Esas son las otitis externas circunscriptas. Si no, las de la pileta son las otitis externas difusas. Las circunscriptas es la inflamación del folículo piloso, como puede pasar en cualquier parte del cuerpo en el que hay folículo piloso. El germen más frecuentemente involucrado es un germen de P, Staphylococcus aureus. Suele haber adenopatías locales, preauriculares, retroauriculares. Las otitis externas se caracterizan de tener signo del trago positivo. El signo del trago es típico de las otitis externas, ¿sí? El paciente siente un dolor pulsátil, es el forúnculo. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Como para cualquier forúnculo. Tratamos de aplicar calor local, eso hace muchas veces madurar la lesión y conseguir el drenaje espontáneo. Algunas veces, si bien es muy doloroso, nosotros hacemos el drenaje mediante punción o mediante un corte que le hacemos con un bisturí a la lesión. Y lo que intentamos hacer, mayormente porque es muy dolorosa la manipulación del conducto, es tratar de hacer desaparecer la lesión con pomadas, con aplicaciones locales de pomadas antibióticas como el ácido fucílico, la mupirocina. Esas dos cremas son muy utilizadas en otorrinolaringología. Tienen antibióticos y corticoides locales, ¿sí? ¿Qué le tendríamos que decir al paciente? Que se ponga esa cremita 3 veces al día, por lo menos por una semana. Es muy positivo y se beneficia mucho el paciente de asociar el tratamiento con crema con la vía oral. Y para la vía oral de la otitis externa, el tratamiento es totalmente distinto a la otitis media. La otitis media es para la penicilina, el amoxiclavulánico, ¿sí? La otitis externa ya es para las cefalosporinas. Se usa cefalexina, se usa ciprofloxacina, ¿sí? ¿Estamos? Bien, acá hay un videito de una circunscripta, de una foliculitis de conducto. ¿Ven? Ahí está el folículo, ¿eh? Tiene una punta ya madura que está drenando espontáneamente. Este paciente va a tener mucho dolor, como el conducto está estrecho, puede estar hipocúsico, levemente hipocúsico, y puede tener secreción, porque ya está ahí como drenando espontáneamente. Las más frecuentes de ver son estas, en esta época de verano, las difusas, ¿sí? Las difusas son la inflamación de todo el conducto auditivo externo, de todo el epitelio, no circunscripta como la de recién. El agente infeccioso más frecuentemente involucrado, en un 67% de los casos, es la pseudomonas, pero puede, los gérmenes de piel, el estáfilo, el strep, algún bacilo gram negativo. Se caracteriza por tener otalgia, no me gusta la palabra, preferiría que diga otodinia, pero bueno, lo escribí yo. Otalgia moderada e intensa, puede tener otorrea purulenta porque la piel empieza a exudar, empieza a largar líquido, ¿sí? Tienen trago positivo. Es raro que la otitis media curse con trago positivo. El signo del trago, que es el signo de la palpación dolorosa del trago, es típica de la otitis externa. Es más patognomónica la otitis externa, ¿sí? Hay enrojecimiento difuso de la piel y hay algo típico. Cuando yo quiero poner el otoscopio para mirar, el roce del espéculo con el conducto al paciente le genera mucho dolor, que no le genera tanto la otitis media, ¿sí? El tratamiento, igual que la que veíamos recién, local y sistémico. El local va a ser con gotas góticas. ¿Qué gotas nos gusta usar a nosotros? Ciprofloxacina con hidrocortisona, y hay una presentación que también trae lidocaína. Esa genera mucho alivio. Solemos usar 2 gotas cada 2 horas por mínimo 5 días. Y también si el paciente está muy dolorido y está con un cuadro bastante importante, se le puede asociar un tratamiento sistémico que para arrancar a mí me gusta la cefalexina o la cipro. Para redondear, las otitis medias recuerden que cursan suelen tener signo del trago negativo, las medias suelen tener hipoacusia porque está inflamado el tímpano, la membrana eritematosa, y suelen tener otodinia pulsátil, ¿sí? Y se tratan con amoxiclavulánico en líneas generales. Las externas suelen tener signo de trago positivo, no es tan frecuente la hipoacusia, el CAE está todo eritematoso, el intento de introducir el espéculo para hacer la otoscopía es doloroso y el tratamiento es con cefalosporina, no con amoxiclav. ¿Estamos? Es con cipro, con cefalexina o con gotas locales. ¿Sí? Bien, acá tenemos una... Sí.
Las gotas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, las gotas me perdí. ¿Con qué Sí. eran? Las gotas van a haber distintas presentaciones. Hay gotas que todas tienen más o menos lo mismo. Hay gotas que tienen solo ciprofloxacina, para aplicación local, digamos. Hay una presentación que es ciprofloxacina con hidrocortisona, esa nunca falla, esa es el comodín. Y hay una presentación que tiene ciprofloxacina con hidrocortisona y lidocaína. Esa sería la ideal. Pero ¿por qué les digo que la otra es el comodín? Porque en esos pacientes que sospechamos que tienen perforación del tímpano, en el hospital vemos muchos pacientes con otitis crónica, con tímpanos perforados de que son chiquitos, que nunca se resolvieron. La lidocaína, cuando entra al oído y se mete al oído interno, puede producir vértigo. Entonces, no se recomienda darla en pacientes que uno sospeche que tenga perforación timpánica. Entonces, el comodín, la que nunca te va a fallar, es la cipro con hidro. Las gotas de ciprofloxacina con hidrocortisona. Esas gotas son comodín, porque tienen el antibiótico local y tienen el corticoide que ayuda a desinflamar. Cuando yo estoy segura que el paciente el tímpano no lo tiene perforado y estoy segura que la lidocaína no se va a meter al oído medio, ahí la verdad es que está bueno indicar la gota de ciprofloxacina con hidrocortisona y lidocaína, que, a ver, no vamos a dar nombres comerciales, pero hay marcas muy conocidas en el mercado, ¿sí? La verdad que la gota con lidocaína para las otitis externas, para el dolor que manejan, es buenísima. El tema es que tenemos que estar seguros de que no está perforado el tímpano, si no la lidocaína cuando entra puede darle vértigo al paciente. Entonces la que nunca te va a fallar es ciproconidro, ¿sí? De última le harás un buen control analgésico por boca al paciente. ¿Estamos? ¿Se terminó de entender? Perfecto. ¿Qué dosis le damos? Nosotros solemos usar 2 gotas cada 12 horas por 5 días. Si el paciente está muy sintomático, puede hacer 2 gotas cada 8 horas también. Buenísimo, gracias. No, de nada. Bueno, este video es una otoscopía normal, tiene un poco de cerumen el paciente en una de las paredes del conducto auditivo, y esta es una otoscopía que muestra un conducto auditivo, fíjense, eritematoso, con la vasculatura marcada, aumentada, Eso no es normal. Ese paciente, si se queja de otodinia, con esta otoscopía y con esos vasos marcados, colorados, uno debería medicarlo. Acá hay otro día, eso seguro es un video patológico, creería. Miren esto. Esto es una estenosis de conducto auditivo por una otitis externa. Esto es para allá, no, las gotas ya acá no van a hacer efecto. Esto ya hay que tratarlo con un tratamiento tópico importante. ¿Qué es lo ideal en este paciente? Agarrar una mechita de gasa, mojarla en estas cremas que hablábamos recién de ácido fusídico, de mupirocina, e introducirla dentro del conducto, por lo menos por 24 horas, porque es un conducto estenosado. Este paciente va a cursar con un signo de trago terriblemente positivo, hipoacusia conductiva, o sea, por ese CAE no entra sonido seguramente, y puede tener fiebre, obviamente, dolor, ¿no? Bueno, ahora sí, otitis externa maligna. No es un cuadro tan frecuente de ver en la guardia, porque no es un cuadro tan frecuente de ver en líneas generales. ¿Pero por qué se los voy a nombrar? Porque no puedo permitir que si alguien ve un paciente de estos en la guardia, lo mande a su casa con gotas y con tratamiento por boca. Este sí es el paciente que uno tiene que tener las antenas paradas y este sí es la urgencia, ¿sí? Este no es cualquier otitis externa, es la otitis externa maligna. No es un cuadro frecuente de ver en la guardia, pero tengo que saber internar a este paciente cuando lo veo. Uno nunca sabe cuándo le va a tocar un caso de estos. La otitis externa maligna es la otitis externa del paciente inmunocomprometido. Cursa con un cuadro muy florido. Es típico de ver en el paciente mal controlado, en el inmunocomprometido, en el paciente HIV en etapa SIDA. Y en pacientes añosos. Generalmente el paciente es el diabético añoso, mal controlado. Ese suele ser el paciente de la otitis externa maligna. El germen principalmente involucrado es la pseudomonas, ¿sí? Que es un germen bastante complejo. ¿Por qué este cuadro hay que internarlo y este cuadro hay que llamar al otorrino y hay que controlarlo de cerca? Porque la pseudomona, desde el oído externo, avanza por el hueso temporal. Recuerden que el conducto auditivo externo está formado por el hueso timpanal, se mete a los tejidos más profundos y genera una osteomielitis de la base del cráneo, con afectación de los pares craneales, que pares, los pares bajos generalmente, y bueno, hace un desastre endocraneal. Esto es un paciente que termina en terapia con antibióticos de amplio espectro. Entonces, paciente diabético, añoso, mal controlado, con un cuadro de otitis externa brutal, preferible dejarlo internado, controlarlo, que mandarlo a la casa, porque estos se pueden complicar, ¿sí? ¿Qué características tienen estos? No son frecuentes de ver. Yo creo que en toda mi residencia, que estoy en el último año, habré visto 3 en toda la residencia y somos un centro de derivación otorrinolaringológico. Pero hay que saber verlo para saber derivarlo a este paciente.
Entonces, cursan con dolor intenso, cursan con un signo de trago positivo y movilización del pabellón dolorosa, es como una otitis externa muy florida, ¿sí? Otorrea purulenta, recuerden que la pseudomona da esas secreciones verdosas malolientes, el que olía una pseudomona no se le olvida más. Y obviamente, por todos estos síntomas de pabellón y de conducto auditivo, dan hipoacusia de transmisión, ¿sí? El tratamiento para la pseudomona, cipro, altas dosis y prolongadas. Dosis de osteomielitis, ¿sí? ¿Por qué pusimos 400 miligramos cada 2 horas? Porque es endovenoso, este paciente se interna. Y muchas veces son pacientes que terminan con pipertazo, ¿sí? Son pacientes con antibiótico al aspecto internados, mal pronóstico, mala evolución. Saberlo, entonces, olfatear, ¿sí? Nunca permitamos que un paciente esto se vaya a su casa. Ahora sí vamos a un motivo de consulta hiper frecuente en la guardia y muy fácil de resolver por el médico general, que a veces llama al otorrino, a veces deriva en ambulancia un paciente pediátrico con un pasaje en oído que se puede ver resuelto con simplemente una jeringa y lavando el oído, ¿sí? Cuerpo extraño de oído es un motivo muy frecuente de consulta, mucho más frecuente en niños. En adultos puede ser de forma accidental que se haya introducido algo, hemos visto de todo, ¿eh? Tenemos una colección de cuerpos extraños importante nosotros. A veces se introducen restos de auriculares, bueno, hisopos, los hisopos, ojo con los hisopos, porque los hisopos a veces quedan restos de algodón, pero es mucho más frecuente verlo en niños. Los niños juegan con los orificios y nariz y oídos son orificios explorados, entonces juegan a introducirse cosas que después no pueden salir. O a veces de forma accidental se introducen bichos, cucarachas, moscas, bueno, insectos que también hay que extraerlos, ¿sí? Entonces, puede ser que sean introducidos de forma voluntaria, eso se ve muy frecuentemente en niños o en adultos con patología psiquiátrica, o pueden introducirse de forma involuntaria, como por ejemplo insectos, ¿sí? ¿Cuál sería el cuerpo extraño que sería una urgencia? Tanto para nariz como para oídos, la pila, ¿sí? La pila es mucho más destructiva en nariz que en oído. ¿Por qué? Porque la pila se activa, se sulfata con las secreciones. El oído es una estructura seca en línea general. Y entonces, si bien también es una urgencia, genera menos daño en agudo en el oído que en la nariz, porque la nariz es una estructura húmeda constantemente. Y si encima yo en la nariz le introduzco un cuerpo extraño, la nariz responde generando secreción, moco. Entonces es un círculo vicioso de sulfatación de la pila. Entonces, es extremadamente urgente en la nariz y urgente en el oído, ¿sí? Entonces, moraleja. Casi todos los cuerpos extraños salen lavando. Un tapón de cera es un cuerpo extraño, sale lavando. Un bicho en el oído sale lavando. Generalmente las estructuras salen lavando. ¿Qué estructuras uno prefiere no lavar tanto? Las estructuras orgánicas, por ejemplo, los porotos, las semillas, porque uno las hidrata y después cuesta más sacarlas. Y prohibido lavar un oído que uno sospeche que hay una pila, porque la activo, ¿sí? La termino sulfatando. Bueno, entonces, hemos encontrado de todo. Si ustedes me tiran un elemento que se les ocurra, que entre en un conducto auditivo, seguramente lo hemos visto, ¿sí? Entre los objetos inanimados van desde las semillas, que porotos, garbanzos, todo tipo de semillas que se introducen los niños jugando, pila, botón, que reaccionan con el agua, entonces recuerden no siempre preguntar y no lavar una pila, botón, porque la activan. Y después tenemos de todo, restitos de juguetes, piedras, botones, cuentitas de pulseritas, a un nene le sacamos un pedazo de una hamburguesa una vez, hemos sacado de todo. Uñas postizas, hemos sacado de todo. Y objetos animados son insectos, que verdaderamente para el paciente son muy incómodos por una cuestión de que el insecto se mueve y genera una sensación muy terrible hasta que el insecto se muere ahogado o porque se queda introducido ahí. Generalmente, excepto los insectos que se mueven, que son elementos vivos y se mueven y le molesta al paciente, generalmente son asintomáticos. Hemos aspirado tapones de cera en pacientes que consultan por otra cosa y nos hemos encontrado que dentro del tapón de cera hay una cuentita de un collar y el paciente nunca supo ni siquiera cómo se le introdujo en el oído. O sea, pueden ser asintomáticos, ¿sí? Si aparecen síntomas de una otitis externa, porque estamos hablando de patología del conducto auditivo externo, que puede ser la otodinia o puede ser la otorragia, ¿sí? ¿Cuándo es más frecuente que aparezcan síntomas? Cuando se queda un objeto tipo una semilla que tiende a pudrirse. Si es una sustancia plástica o metálica, excepto que sea una pila, suele pasar más inadvertido para el paciente, es más asintomático. Formas de extraer un cuerpo extraño en oído, en la guardia, que no tengo muchas herramientas, lavar. Lavar con una jeringa de 20 centímetros cúbicos tiene que ser un lavado importante, ¿sí? ¿Con qué voy a lavar? No es necesario ir al suero ni ninguna sustancia magistral. Con agua de la canilla, pero tiene que tener la particularidad de estar tibia. Si yo lavo un oído con agua fría,
voy a poder desencadenar un reflejo de vértigo en el paciente. Entonces, evito el agua fría. Y también evito el agua hipercaliente porque voy a generar una quemadura del conducto. Tiene que ser un agua tibia, agradable al tacto. Con eso voy a lavar el oído, ¿sí? Nosotros después en la sala de otorrino tenemos instrumento de oído, tenemos un aparatito para aspirar, estamos mucho más cómodos, pero si yo estoy en la guardia, no puedo derivar al paciente, no tengo otorrino a mano, lavo. Un cuerpo extraño tiene que salir con lavado. Ese es nuestro microscopio que tenemos en el hospital. Abajo ustedes están viendo la canulita de aspiración que usamos, pero no es necesario tener todo esto para resolver un cuerpo extraño. Muchas veces con mucho menos lo resuelvo. Esta es el asa que tenemos para retirar serum, el cuerpo extraño, la canulita de aspiración, pero con una simple jeringa puedo resolver el problema. ¿Qué tengo que derivar sí o sí? La pila. Acá van a ver un videito de una pila, en un conducto auditivo externo. La pila cuando se activa, cuando se humedece, se sulfata, genera sinequias, genera edema, genera lesión, necrosis de los tejidos, ¿sí? Eso sí es una urgencia. A ver, este cuerpo extraño es... Bueno, miren, esto no es un cuerpo extraño, esto es el resultado del conducto post-extracción de la pila. Miren dónde estaba apoyada la pila, la reacción que generó, sangrado, lesión, necrosis, herrumbre de la pila por activación de la misma, y era en un oído. Imagínense esto dentro de la nariz, es un desastre. Creo que tengo un video después cuando hablemos de nariz. Esto, ¿qué le haría yo a este paciente? Le daría gotas, porque es una otitis externa esto, ¿sí? Consecuencia de una pila. A ver, ¿este qué es? Este creo que es un algodón. Bueno, resto de un hisopo. Este por ahí es más difícil que te salga lavando, porque con un buen lavado puede salir, pero el algodón se hidrata, se infla, entonces por ahí es más fácil sacarlo con una pincita. ¿Qué otra cosa les puede quedar en la guardia? Estamos en verano, y es la patología de verano también, las miasis de oído. Ojo con las miasis de oído, no son hiperfrecuentes de ver tampoco, pero cuando las veo, estas sí hay que derivarlas a una guardia otorrinolaringológica, porque este cuadro hay que resolverlo. Vemos pacientes con miasis de oído que hace 1 semana y media, 10 días, que están dando vueltas con un cuadro de otitis externa medicado y nadie diagnosticó que era una miasis. Una miasis es una infestación por larvas de mosca de una herida. ¿Dónde aparecen las miasis? En heridas crónicas que largan olor, en necrosis tumorales, úlceras de las piernas, y nosotros las vemos en los oídos crónicos. Es muy difícil que una mosca ponga huevos en piel sana. La mosca va a ser atraída por las secreciones, por los olores, por tejido desvitalizado. Entonces, frecuentemente en los pacientes que tienen otitis crónicas, otorreas crónicas, que nosotros lo vemos muy frecuentemente, esos son pacientes que tienen riesgo de generar una miasis, ¿sí? La miasis, ahora van a ver un video, y el video la verdad que es fuerte, pero lo pongo para que nunca más se olviden de este cuadro. ¿Qué genera la miasis? Dolor, otorragia serosa, el paciente está con un algodón todo el tiempo manchado con algo de sangre, el paciente siente ruido constantemente como si estuviese una radio prendida dentro del oído, y a la otoscopía nadie se puede confundir una miasis. Y eso se deriva, sí o sí, a una guardia otorrina porque ese paciente se interna, y solo nosotros podemos resolverlo porque eso sí hay que tratarlo con pinzas especiales de oído, ¿sí? Ahí les voy a mostrar un video de una miasis, no quiero que nadie jamás deje de diagnosticar esto, ¿sí? ¿Estamos? Eso es una miasis de oído. He visto cuadros así, que van a la guardia después de 10 días de que los vienen tratando por otitis externa. Eso porque no le miran el oído, porque vos ves eso y no podés confundir una miasis, ¿sí? Bien, otomatoma. Otro motivo de consulta que a veces aparece en la guardia. No es una urgencia, simplemente se los pongo porque haciendo bastante poco podemos resolverle un gran problema al paciente. Recuerden que el pabellón auricular, como el tabique nasal, son cartílago. Y si repasamos cosas de los primeros años de la carrera, vamos a recordar que los cartílagos no están vascularizados y se nutren por imbibición de las mucosas, ¿sí? Entonces, un cartílago que está desprovisto de irrigación se va a necrosar. Entonces, tanto el hematoma de tabique, que voy a hablar después, como el otomatoma, son colecciones de sangre que aparecen entre el cartílago y su pericóndrio, que es el que lo nutre. Si yo dejo pasar mucho tiempo a ese cartílago sin su nutrición habitual, el cartílago se va a necrosar. Y en el oído, perdón, en el pabellón auricular no va a generar más que una alteración, digamos, estética del pabellón. Va a generar la oreja en coliflor, que tal vez hay pacientes que les sea menos importante y pacientes que les sea muy importante una deformación estética de su pabellón. Pero sí puede generar mayores problemas en la nariz, que después vamos a hablar del drenaje del hematoma nasal. ¿Qué es un otomatoma, entonces? Ante un traumatismo de la oreja del pabellón auricular puede producirse un acúmulo de sangre entre el espacio virtual que está entre el cartílago del pabellón y su pericóndrio, ¿sí?
¿Qué se puede hacer? Algo muy simple, con un bisturí, una hoja de bisturí que la vamos a tener en cualquier lugar, en cualquier ambulancia, en cualquier consultorio. Vamos a hacerle un corte al paciente en el borde interno del hélix, ¿sí? Para drenar los coágulos, y simplemente ese drenaje hace que salga la sangre y otra vez el pericondrio se pega al cartílago. Ahora, es muy importante y de buena práctica, posterior al drenaje del hematoma, dejarle al paciente unos días un vendaje compresivo para que ese pericondrio se pegue bien. Si no, con el correr de las horas puede volver a aparecer edema y otra vez se vuelven a separar. Siempre que tenga un hematoma de cartílago, sea en nariz, sea en oreja, importante la profilaxis antibiótica. El cartílago es muy sensible a los procesos infecciosos y a veces drené, hice el vendaje compresivo, pero si no le di antibióticos, es probable que se produzca la necrosis igual. Si yo no dreno el hematoma y si al paciente no lo cubro con antibióticos, va a aparecer la periconditis y se produce la necrosis del cartílago y la oreja en coliflor. ¿Qué ejemplo típico hay de oreja en coliflor? Si ustedes ven lucha, UFC, boxeo, todos los luchadores tienen oreja en coliflor. Esto es un autohematoma, el lugar de drenaje debería ser esto, fíjense que es el sitio más declive del hematoma y es en el borde del hélix, que es un sitio que donde yo drene no se va a notar porque es una zona donde hay pliegues naturales. Debería ser el corte ahí, drenar el hematoma y dejarle un vendaje al paciente compresivo. Vendaje compresivo. Este es el sitio ideal de corte. Ahí le hago un corte al paciente, dreno el hematoma y le dejo por unos días un vendaje compresivo. ¿Qué antibiótico nos gusta a nosotros? Amoxiclavo, me gustaría más cipro para un cartílago. Oreja en coliflor, McGregor y los luchadores de lucha libre con hematomas no drenados, esa es la oreja en coliflor, esa alteración estética queda, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa pueden tener en guardia? Puede ser que venga un paciente a decirles que tuvo un golpe, un golpe de puño, un culatazo, un intento de robo, es un motivo de consulta que a veces nos aparece a nosotros, y que después de eso quedaron con otorragia, un zumbido y hipoacusia. ¿Y qué nos encontramos? Un traumatismo con perforación de la membrana timpánica, ¿sí? Otro motivo de consulta a veces sobre esto es pacientes que con el hisopo se lesionaron la membrana del tímpano, se la perforaron, o chicos que jugando se meten cosas en el oído y jugando con otro se terminan perforando el tímpano, ¿sí? No hay que asustarse. Ya hablamos de perforación timpánica cuando hablamos de otitis media. Lo mismo, simplemente cuidados otológicos. Evitar que entre agua, porque eso puede generar infecciones del oído medio. Tratar de tener el oído ventilado, no taparlo con algodones y demás. Esto de las gotas góticas es hiper controvertido. Algunos otorrinos son pro dar gotas góticas ante las perforaciones timpánicas como profilaxis, otros otorrinos toman conducta totalmente expectante y se lo evalúa. Lo mismo que para las otitis media, las perforaciones tanto en otitis media como estas son traumáticas y en un lapso de 3 semanas se tienen que estar cerrando y si no le damos un plazo de 3 a 6 meses y si no cierran, se puede hacer una cirugía, una meningoplastia reparadora, que es un procedimiento ambulatorio y que se puede hacer tranquilamente. Acá van a ver unos videitos. Este era un paciente nuestro que estaba haciendo un asado, tuvo tanta mala suerte que se agachó a buscar unas ramas y le saltó una brasa que se le introdujo al oído y le generó esta lesión en el cuadrante posterior inferior de la membrana timpánica que le generó una quemadura, ¿sí? Ese paciente con quemadura y todo cerró sin necesidad de procedimiento quirúrgico. Bien. Acá debe haber otra perforación. Miren esto. Esta es una perforación timpánica, se ve un poquito más borrosa, pero tiene hasta sangre, costra, esta es bien aguda, bien traumática. Nada, conducta expectante. Algunos otorrinos son de dar gotas. Las gotas que decíamos recién, acá no le daríamos la lidocaína, porque está perforado el tímpano. Acá sería candidato una cipro con hidro. Hay otorrinos que gotas no dan, toman la conducta expectante, ¿sí? Acá hay otra perforación traumática muy chiquitita. Este fue un paciente que tuvo un culatazo en un intento de robo con tanta mala suerte que esa presión que se generó sobre el tímpano, ese aire que entró por el conducto auditivo, le hizo la perforación, ¿sí? Esos vasitos sanguíneos están como... Está un poco congestivo, sí, por el mismo traumatismo. Sí, eso es congestión. Ese paciente capaz que si está con dolor se beneficiaría de unas gotas. Bien, ¿alguna duda con oído? Así pasamos ya a los motivos de consultas rinológicos. Doutora, desculpe, yo no estaba desde el comienzo y yo quería saber a respecto de las meningitis bochosa, Sí. si pueden ser virales y Sí. bacterianas o no.
Las meningitis bullosas son de etiología viral, frecuentemente. Sí, no son de etiología bacteriana. Ah, ¿y tratamiento? ¿Podemos encontrar bacterianas también o solo virales? En realidad, si vos sospechás una etiología viral, el tratamiento no tendría indicación de antibióticos, tendría indicación de tratamiento sintomático. Y nosotros, tratamiento sintomático, lo que usamos mucho para cabeza y cuello son los corticoides, ¿sí? Por vía oral. Ya sea causa bacteriana o que vos sospeches una causa viral, una meningitis bullosa, le das tratamiento sintomático, que es algún AINE y algún corticoide, y control, ¿sí? Si vos sospechás que el cuadro puede estar sobreinfectado por alguna bacteria, ahí tenés que agregar el antibiótico. Ah, está bien, gracias. ¿Sí? No, de nada. Doctor, una consulta. Sí. ¿La membrana perforada se Sí. regenera sola? ¿En cuánto tiempo? Y Suele dependiendo de qué regenerar tipo. sola, suele regenerar sola. Algunas veces, cuando vemos que la membrana está regenerando y en algún momento detiene su proceso de regeneración, le hacemos lo que se llama la escarificación de los bordes, con una puntita delicadita de oído, le estimulamos los bordes para acelerar el proceso de cierre, pero en un lapso de 3 semanas, un mes, en líneas generales están cerrando. Si no cierran ese plazo, no vas corriendo a hacer la meningoplastia, es decir, hacer el procedimiento quirúrgico, si no te esperás de 3 a 6 meses. En un lapso de 6 meses esa perforación no cerró, es muy poco probable que después cierre y ya ahí sí le planteas al paciente el procedimiento quirúrgico, ¿sí? Pero en líneas generales, en un lapso de un mes están cerrando. Bárbaro. Doctora, hay preguntas en el chat y me sumo también a la pregunta, es en el tapón de cera, más allá de lavar, si por ahí está duro o no sale, ¿están indicadas las gotas para...? Sí. Tapones de cera, uno va a ver que hay tapones de cera que son muy deshidratados, están muy adheridos a las paredes del conducto, que son muy epiteliales, y a veces en el intento de la extracción, mediante lavado o extracción manual, uno traumatiza mucho el conducto. Entonces, tampoco hay que ensañarse, y si uno ve que no sale tapón, tiene que indicar alguna sustancia que lo hidrate y reevaluarse al paciente. Sustancias que hidraten el tapón, hay varias. Están las gotas góticas, ¿sí? Que se le puede indicar, hay muchas marcas conocidas, son de venta libre todas. Uno le indica al paciente que se ponga unos días de gotas y lo podés reevaluar en 3 días, 4 días. Por ahí hay pacientes que no tienen los medios, los recursos, las posibilidades de acceder a una gota, entonces algunos indican agua oxigenada, que eso también generaría la hidratación, ¿sí? Para poder extraer un tapón de cera que está seco, deshidratado, muy adherido, la idea es hidratar el tapón para que la extracción sea lo menos traumática posible. ¿Qué se le explica al paciente cuando vos considerás hacer una hidratación del tapón? Que lo más probable, el paciente que te consulta por un tapón de cera te consulta por hipoacusia de forma bastante abrupta, súbita, sensación de plenitud otológica que es muy molesta. Cuando vos le das las gotas, como la idea es hidratarlo al tapón, esa sensación de plenitud se agudiza. Entonces eso por ahí hay pacientes que lo sienten más, hay pacientes que lo sienten menos. Eso hay que explicárselo al paciente. Vos le vas a indicar unas gotas, hay que decirle que tal vez el síntoma se acreciente, porque la idea justamente es hidratar al tapón, el tapón se hidrata y ocupa más volumen y tapa más del conducto auditivo. Pero si el paciente tiene un tapón muy adherido al conducto, muy deshidratado y la extracción comienza a ser traumática, es de buena práctica darle unos días de gotas góticas. No quiero nombrar marcas comerciales, pero creo que son muy conocidas la mayoría. Y das gotas góticas, y si no, agua oxigenada le dan algunos médicos a pacientes que no tienen el acceso por ahí a las gotas, ¿sí? Buenísimo, gracias. No, de nada. Bueno, si quieren seguimos con las causas rinológicas. Creo que ella es la vedette de las causas rinológicas, tal vez la más temida también, que es la epistaxis, ¿no? El sangrado de fosa nasal. Verdaderamente epistaxis graves y demás, no son tan frecuentes de ver. La mayoría de los casos son epistaxis anteriores, que tal vez fueron muy sangrantes, pero hay un par de tips como para hacer con epistaxis que uno las puede manejar hasta que las pueda derivar. Primero vamos a empezar por ahí a definirlo. Una epistaxis es un proceso hemorrágico, ¿no? Que se inicia en la fosa nasal y en las zonas paranasales y que se va a exteriorizar por las narinas y hasta a veces, cuando son muy importantes, por la boca, ¿sí? Es un motivo de consulta hiper frecuente. ¿En qué momento del año son más frecuentes? En el invierno, porque van muy asociados a la congestión nasal, van asociados a cuadros de rinitis, de cuadros de fiebre, de infecciones de vía superior, y van muy asociados a las hipertensiones, ¿no? Y el paciente hipertenso tiene peor manejo de su presión en invierno que en verano, y son más frecuentes de ver en el invierno, ¿sí?
La mayoría de los casos, las epistaxis se ven de manera espontánea con maniobras sencillas. Son pocas las epistaxis que requieren ingreso hospitalario, que yo tengo miedo de que se me anemice el paciente. En casos extremos, obviamente, pacientes que tienen coagulopatía o que tienen un vaso sangrante importante en esas epistaxis posteriores, se puede poner en riesgo la vida del paciente. Esta sí es una de nuestras urgencias reales a veces, ¿no? Rápidamente, repaso hiper rápido de vascularización de fosas nasales. Recuerden que en la fosa nasal conviven los dos territorios arteriales grandes de cabeza y cuello, que son el sistema carotidio externo y el sistema carotidio interno. El carotidio externo, a través de la arteria maxilar y facial, va a dar ramas hacia la nariz. El carotidio interno, a través de las etmoidales anteriores y posteriores, que esas sangran bastante importantes, ramas de la oftálmica, van a dar irrigación a la nariz. ¿Dónde se anastomosan los dos sistemas, carotidio externo e interno? El famoso área del Little o de Kieselbach, ¿sí? Donde asientan tal vez la mayor cantidad de las epistaxis, generalmente anteriores. ¿Dónde está el área de Kieselbach? En la parte más anterior del tabique, ¿sí? Recuerden que el área del Kieselbach es un área vascular donde conviven los dos torrentes carotidio externo e interno, que tiene como función aumentar la temperatura del aire ingresado a la fosa nasal. Es una zona muy expuesta, muy externa, muy expuesta al traumatismo del aire que entra, muy expuesta al traumatismo digital. En los niños es muy frecuente que esté alterado y que sangre, ¿sí? Y el área ese vascular de Kieselbach es el que produce más del 90% de las epistaxis, de las epistaxis anteriores. La mayoría ¿estamos? Bueno. No los quiero aburrir tanto con anatomía, yo por ahí me copo, pero no los quiero aburrir tanto con anatomía. Les quiero mostrar más que nada el área vascular de Kieselbach, que lo van a ver justamente en la parte anterior del tabique. Área vascular de Kieselbach, hiper externo, hiper a mano de... Esa es la pared lateral, perdón. Esta es la pared interna, lo van a ver a nivel del tabique. Área vascular de Kieselbach, ¿sí? Y las causas de epistaxis. ¿Por qué decimos que lo vemos más que nada en invierno? Las causas locales pueden ser traumáticas, ¿sí? Puede ser que el paciente tenga un traumatismo nasal de macizo facial, eso puede generar epistaxis. Las epistaxis traumáticas es frecuente que sean de forma espontánea, muchas veces no hay que hacer gran cosa con esas epistaxis, ¿sí? O puede ser que también sean traumáticas por micotraumatismo, muy frecuentemente del niño, el niño que se rasca, se toca la nariz y genera micotraumatismo del área de Kieselbach que está expuesta hacia el exterior y genera sangrado. Tumores de fosas nasales, esos son tal vez un poco más complejos y a nosotros nos dan un poco dolor de cabeza. El más famoso, por suerte no es tan frecuente de ver, pero cada tanto aparece, son esos adolescentes, esos varones que tienen epistaxis a repetición, que tienen el famoso angiofibroma juvenil, ¿sí? Después, una de las más frecuentes son las causas infecciosas inflamatorias, las rinitis, las congestiones nasales, las virosis de vía superior, generan epistaxis muy frecuentemente en invierno. La sequedad nasal, los estados de rinitis o esos pacientes que usan spray nasal o que son cocainómanos, esos pacientes pueden hacer muchas veces epistaxis traumática y por sequedad nasal. Los cuerpos extraños en nariz también es traumatismo nasal, eso puede producir epistaxis. Las patologías granulomatosas producen lesiones costrosas, lesiones de la mucosa, eso pueden producir epistaxis, son muy poco frecuentes de ver. Y acá vienen las causas sistémicas, que son las que por ahí nos generan esas epistaxis que son un problema, que son las alteraciones de la coagulación, pacientes etiles que tienen factores de coagulación alterados, los hipertensos y los factores hormonales, ¿sí? Acá tenemos una, si no me equivoco, una epistaxis en un niño, van a ver lo que es área de Kieselbach. Bueno, freno el videito, se me fue, esperen que voy otra vez. Esta es una fibroscopía en un niño, que, no, esperen, vuelvo. Quiero que vean cómo está el área vascular de Kieselbach en este niño. No, perdón, me fui, acá está. Volví. El área, miren, esto es una fosa nasal derecha, acá vamos a tener la válvula nasal, acá tenemos el tabique. Miren lo que es esta rama que viene hacia el área de Kieselbach. Este niño, si se rasca la nariz o tiene un golpe leve en esa región, seguramente va a ser una epistaxis, ¿sí? Este otro video es... Bueno, miren esto. Este video es una perforación de tabique. Entramos por fosa nasal izquierda, esto es el tabique, están viendo acá la perforación, y del otro lado están viendo la fosa nasal derecha. Acá están viendo cornete medio, cornete inferior de fosa nasal derecha. Estas son lesiones típicas de ver en patologías granulomatosas, en pacientes cocainómanos o que tienen traumatismos constantes con sustancias inhalatorias en la nariz. Estos pacientes suelen hacer epistaxis a repetición.
¿Por qué? Porque se va remodelando, la entrada del aire a la nariz en un paciente con una perforación es muy turbulento. El aire entra, va lastimando los bordes de la perforación y hasta que la perforación se remodela, este paciente suele sangrar. ¿Sí? ¿Ven? Se ve clarita la perforación del tabique. ¿Sí? Y vienen las costras, esto está sangrando, seguramente. ¿Sí? Fosa nasal izquierda, miren cómo a través de la perforación veo la fosa nasal derecha. A ver este otro. Todas estas son pacientes que consultan por epistaxis. Obviamente no está con un sangrado activo, ¿no? Eso está más que claro. Miren la perforación del otro lado, Costras sobre la perforación, esas costras, antes de generarse la costra, eso estuvo sangrando, Entonces el paciente consulta por epistaxis de repetición, hacemos la fibroscopía, nos encontramos con la sorpresa de la perforación. Este es el paciente que tiene una granulomatosa, miren las costras nasales que tiene, Eso sangra. ¿Qué tratamiento le daría a este paciente? Lavados nasales. Tengo que evitar que esa costra se desprenda de forma traumática. Bien. Tratamiento de una epistaxis. Cuando yo tengo los medicatos ahí en la guardia, que en las madrugadas a veces nos ponemos a charlar de tratamientos, ¿qué es lo que les digo? El tratamiento de la epistaxis es hiperartesanal. Hiperartesanal. No hay una única manera. Hay un abanico de opciones para tratar al paciente. Y múltiples pacientes tenemos. Sí hay algunas cuestiones a respetar. Tenemos las cauterizaciones. Porque a veces viene el paciente con un sangrado activo y te dice, quiero que me cautericen, porque yo escuché la cauterización. No. El sangrado activo no anda nunca con una cauterización química. Vos tenés dos tipos de cauterizaciones, que son tal vez el primer abanico de posibilidades. La cauterización química, que se hace con ácidos, como estamos haciendo acá en este paciente pediátrico en la imagen de la izquierda. Ponemos un hisopito con un ácido y quemamos el área vascular de Kieselbach. Esa es una cauterización química con ácido. Solemos usar nitrato de plata al 5%, ¿sí? Esa cauterización se hace en el paciente que tiene sangrados a repetición, pero que no está con un sangrado activo. Si no, la cauterización química, el sangrado activo no te lo va a contener, ¿sí? En la imagen de la derecha estamos viendo una costrita post-cauterización, ¿sí? Después tenemos la cauterización eléctrica, que esa es la ideal. La cauterización eléctrica se hace con un bipolar y un electrocauterio. Eso ya se hace con el paciente internado, en un quirófano, en un lugar adaptado. Se puede hacer en un paciente con sangrado activo, pero eso ya lo tiene que hacer un especialista, lo hacemos nosotros. Entonces vamos a hablar un poco de las opciones que van a tener ustedes en la guardia. Lo primero que tenemos que hacer cuando viene un paciente con una epistaxis es diagnosticar si es una anterior o una posterior, porque el manejo es distinto. La epistaxis anterior se puede manejar de forma ambulatoria. Si el paciente está estable, si su laboratorio está bien, podemos manejarlo de forma ambulatoria. La epistaxis posterior nunca, jamás se maneja ambulatoria. Es un paciente internado. ¿Y por qué lo digo? Porque me ha pasado estar en la guardia del hospital y tener en la sala de espera un paciente que viene de forma ambulatoria de otro lugar con una sonda colgando por la nariz. Es decir, que en algún lugar alguien sospechó una epistaxis posterior, puso una Foley en la nariz y mandó a ese paciente caminando a un centro de otorrinolaringología. Eso está mal, eso es mala praxis. ¿Por qué? Porque la epistaxis que uno la consideró posterior es una epistaxis que me puede descompensar al paciente. Y ese paciente tiene criterio de internación. Por lo tanto, si yo lo voy a derivar, lo derivo en una ambulancia. Nunca lo voy a derivar caminando con una sonda por la nariz. Eso está mal, ¿sí? Solo manejo de forma ambulatoria al paciente que yo considere que era una epistaxis anterior, siempre y cuando el paciente esté bien. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, les voy a mostrar un par de videitos de cauterizaciones, para cerrar el tema de cauterización. Repaso. La cauterización química con ácidos, que es la que hacemos mucho en el niño o en el adulto que hace esas epistaxis recurrentes porque tiene el Kieselbach ingurgitado, solo la hacemos en pacientes que no están con sangrado activo, que te consultan en el consultorio, a nosotros, el especialista, porque cada tanto hacen epistaxis, la mamá que te dice, mira, se rasca la nariz y le sangra. Y vos le ves la nariz y tiene la costra ahí le quemás con ácido. La que les voy a mostrar ahora es una cauterización con electrobisturí, en realidad con una pinza de bipolar. Esa la hacemos en quirófano y la podemos hacer con el paciente con sangrado activo, pero no la van a poder hacer ustedes en la guardia, necesitas la intervención del especialista. Pero les muestro un video para que vean de qué se trata, ¿sí? Tenemos una fosa nasal derecha, tabique a la izquierda, miren todos los sitios de sangrado que tenía este paciente, lleno de mamelones. Esto es un Rendu Osler Weber, por suerte tampoco frecuente de ver, tienen ingurgitaciones vasculares en toda la mucosa nasal que sangran. Lo que habíamos hecho en este paciente es entrarlo a quirófano y con una pinza bipolar, cauterizamos, hicimos cauterización eléctrica de todos los mamelones sangrantes. Acá tienen uno que está justamente con un sangradito, ¿sí? Nos ponemos un algodoncito con un poquito de adrenalina para limpiar la nariz
y revolvamos la fosa nasal. Esto es una cauterización eléctrica, ¿ven? Esa es la pinza dipolar, estamos quemando la lesión sangrante, pero esto ya lo hace el especialista, no es lo que vayan a hacer ustedes en el consultorio, en la guardia, ¿eh? Bien, ahora sigamos al taponaje anterior. Considero que el paciente tiene una epistaxia anterior. ¿Qué es lo primero que hago? Viene el paciente sangrando, la epistaxia anterior se caracteriza por ser un goteo nasal hacia adelante. Puede ser que sangre otra fosa, puede ser que el paciente escupa sangre por la boca, pero suelen no ser tan intensas como las epistaxias posteriores. Las epistaxias posteriores son terribles. La epistaxis anterior siempre, una vez que digo, bueno, esto es una epistaxia anterior, le pregunto al paciente un solo dato que el paciente te lo va a saber responder, y es, ¿qué fosa nasal empezó a sangrar? Es de mala práctica taponar las dos fosas nasales. La fosa nasal no involucrada en la epistaxis tiene que quedar libre. Pero ¿qué es lo que pasa? El paciente empieza a sangrar por una fosa. Las dos fosas nasales están comunicadas a través del cavum. Entonces, empieza a sangrar el paciente, se empieza a llenar de coágulos de sangre toda la fosa nasal hasta el cavum, y ahí empieza a caer sangre por la boca y se va la sangre a la otra fosa nasal. Entonces el paciente te va a venir sangrando por las dos fosas, pero él te va a saber decir qué fosa le empezó a sangrar. Entonces, esa la fosa que voy a trabajar y la que voy a taponar. La otra queda libre. Por ahí nos mandan a la guardia del paciente taponado, parece un pato. Taponada las dos fosas, la gasa gigante, paciente ahogado, obstruido, molesto. Taponaje es horrible. Lo hagas como lo hagas, es un procedimiento horrible, invasivo. Pero bueno, tratemos de que sea lo menos invasivo para el pobre paciente, ¿sí? Entonces, siempre tapono la fosa que sangra. Entonces digo, bueno, epistaxia anterior, le pregunto al paciente, ¿qué fosa te empezó a sangrar? El paciente va a decir esta o esta. Él sabe qué fosa le empezó a sangrar. Sobre esa fosa voy a trabajar. Primer paso para trabajar una epistaxia anterior. Algo que nunca hacen y nos mandan los pacientes todos llenos de sangre. La fosa nasal se llena de coágulos. Esos coágulos hay que sacarlos. Si yo tapono sobre los coágulos, el paciente va a seguir manchando de sangre con el correr de los días. Eso no puede pasar. Entonces, primer paso, llega el paciente con epistaxis. Veo, es una anterior y una posterior. Son muy distintas a la vista. Las anteriores son un sangrado activo, pero sangrado, las posteriores son monstruosas. Manchan ropa, manchan piso. Bueno, entonces, diagnóstico anterior versus posterior. Una vez que hago ese diagnóstico, el siguiente paso es preguntarle al paciente, ¿qué fosa te empezó a sangrar? ¿Derecha o izquierda? El paciente lo va a saber y te lo va a saber decir, sobre esa fosa me voy a concentrar. Tercer paso, lavarle la fosa nasal al paciente. ¿Con qué? Una jeringa de 20 centímetros cúbicos, suero, solución fisiológica, no caliente nada, suero, así como lo agarra una guardia, punto suero con la jeringa y le lavo las dos fosas nasales del paciente. Lavo, lavo, lavo y lavo y lavo. El paciente tiene que respirar por la boca para que el velo del paladar se eleve y me genere un tabique entre las dos fosas nasales. Entra el suero por una fosa, choca el cavum, sale por la otra. Y ese lavado se tiene que perpetuar hasta que al paciente no le queda ni un coágulo adentro de la nariz y en un momento te dice que respira bien por la nariz. Recién en ese momento voy a trabajar sobre la fosa nasal. Tengo que estar limpio, ¿sí? Otra cosa que nos sirve mucho a nosotros, somos los otorrinos, somos los locos de la adrenalina, que no a todas las especialidades les gusta. Pero la verdad que en la fosa nasal anda bien. Agarramos algodoncitos, choricitos chiquititos, con adrenalina y un poquito de silocaína, porque el taponamiento es doloroso, entonces, y la nariz es reflexógena, entonces trato de hacerle algo de analgesia al paciente, de anestesia. Entonces le meto algodoncitos al paciente dentro de la nariz, con un poquito de anestesia, de silocaína, y algunas ampollitas de adrenalina embebido el algodón. La adrenalina me va a generar vasoconstricción y me va a ayudar a trabajar en limpio, ¿sí? Una vez que diagnostiqué que es anterior, que diagnostiqué que fosa sangraba, que le lavé la nariz y le saqué los coágulos, que le puse el algodón dentro de la nariz con la adrenalina, recién ahí voy a proceder a taponar, ¿sí? Recuerden que todo sangrado, todo sangrado, de grandes vasos, todo sangrado frena con la compresión. Entonces, si yo tengo una arteria del miembro inferior sangrando, lo resuelvo fácil, comprimo. El tema es cómo comprimo una fosa nasal, que es una cavidad y que encima es incómoda de trabajar. Para comprimir una cavidad tengo que meter gasa adentro. Pero la introducción de gasa tiene que ser abundante. No sirve poner la gasita sobre la narina y toda enrollada ahí adelante, porque no estoy comprimiendo la fosa. Yo tengo que bloquear la fosa nasal. Si no el sangrado no lo voy a parar, ¿sí? Entonces, la introducción de gasa tiene que ser de grandes volúmenes. No conviene poner gasas gordas. Yo creo que por ahí agarran el chorizo de gasa porque queda todo adelante. Conviene que sean gasas finas y largas. Entonces la gasa fina es más maniobrable dentro de una cavidad que de por sí es estrecha, que es la cavidad nasal.
Lo que van a encontrar en todas las guardias es la gasa, ¿sí? Recuerden que tengo que comprimir una cavidad, entonces voy techo, piso, pared interna, pared externa, techo, piso, tengo que comprimir la cavidad, ¿sí? Un taponcito que está un poco de moda ahora y que a veces usamos nosotros, pero que es muy caro, es el Merocel. El Merocel es un tapón que es como si fuese como un bajalengua chiquitito, que vos lo metés en la nariz y lo insuflás con suero, o sea, le tirás suero y lo engurgitás y adopta la forma de la nariz. Eso es ideal, pero no lo tenemos en la guardia. Lo que tenemos en la guardia es la gasa, ¿sí? A mí me gusta al paciente con una epistaxia anterior dejarlo en observación, por lo menos unas horas. Hay epistaxias que son traicioneras. Uno consideró que estuvo bien taponado y al rato te vuelve a sangrar. Si vuelve a sangrar, ponemos más gasa, revaluamos la nariz, pero es de buena práctica dejarlo unas horas en observación del paciente. Es un paciente que sangró, contrae la presión, los signos vitales. Si tengo posibilidad de hacer un laboratorio, controlarle un hematocrito. Y si lo considero mandar de alta porque anduvo todo bien, el tapón sí o sí tiene que quedarse en la nariz de 3 a 5 días. La epistaxis posterior la puedo manejar ambulatorio, el paciente se puede ir a la casa, pero sí o sí de 3 a 5 días. Nunca se olviden que el tapón va a ser un cuerpo extraño nasal y que encima va a estar manchado en sangre y que encima ese paciente seguro tiene hemoceno por la misma epistaxis que puede hacer una sinusitis importante. Entonces, nunca manden un paciente taponado a la casa sin antibiótico. Se los puse en grande y en negrita, porque a veces nos vienen a golpear la puerta del consultorio pacientes taponados, que están bien taponados. A veces me sorprende y digo, qué bien taponado que está, pero no le dieron antibiótico y cuando sacás el tapón, el olor a podrido que tiene eso es terrible. Y ese es un paciente que te puede haber hecho una sinusitis importante. Entonces, epistaxis anterior, taponada, bien, que frena, que me quedo convencido, tranquilo, lo mando ambulatorio con mucha pauta de alarma. De 3 a 5 días se deja el tapón y le doy antibiótico. ¿Qué antibiótico? Amoxicilina clavulan. ¿Sí? ¿Estamos? Ese es el Merocel, el que yo les mostraba recién, es un taponcito chatito que uno lo pone en la nariz y con las mismas secreciones, la misma sangre y lavándolo con suero se hidrata y adopta la forma de la pared nasal. Bien, taponamiento posterior. Si considero hacer un taponamiento posterior, el paciente se interna sí o sí. O sea, no hay cabida de que este paciente se vaya a la casa caminando. El paciente se interna. La epistaxis posterior se usa la sonda Foley. Atrás y adelante gasa. ¿Por qué? Porque volvemos al concepto de que hay que bloquear la fosa nasal. Este es un sangrado importante y tengo que bloquear la fosa nasal de forma hiperaguda. La gasa se va a quedar corta. Entonces, la coana del paciente la voy a bloquear con el balón de una sonda Foley. La Foley, esto es realmente, el taponaje posterior es muy agresivo para el paciente. Y para el médico también, es horrible colocarlos. Dolorosos, agresivos, traumáticos. Yo pongo una Foley. La Foley, dependiendo del tamaño del paciente, pero puede ser una Foley número 18, puede ser una Foley número 16. No se recomienda Foley más chicas, porque mientras más chica la Foley, más chico el baloncito, y el balón tiene que bloquearme el cabo. No me sirve un balón chico, porque va a seguir sangrando para atrás. Recuerden que es un sangrado que hay que comprimir, entonces necesito bloquearlo al cabo. Entonces, una sonda Foley 18, una Foley 16, lo introduzco, siempre trabajo sobre la fosa nasal que sangran, nunca sangran las dos. A ver, hay excepciones a la regla, pero en línea general hay que quedarse con el concepto de que trabajo sobre la fosa que sangro. Introduzco entonces la Foley sobre la fosa sangrante, cuando veo por boca que la Foley bajó, inflo, recuerden nunca insuflar una Foley ni en vejiga ni en nariz con solución fisiológica porque se cristaliza, la insuflo con agua destilada, con aire o con agua a la canilla. La insuflación tiene que ser importante, no me sirve inflar un balón con 3 centímetros cúbicos, porque no hacemos nada, tiene que ser una insuflación que al paciente le va a molestar. 15 centímetros cúbicos, tiene que bloquearme el cabo del paciente. Entonces, insuflo la sonda, la Foley, la encastro en el cabo, es muy molesto, muy doloroso, y sosteniendo por la narina la Foley, introduzco gas adelante como si fuese un taponaje anterior, porque yo tengo que bloquear la coana con la Foley y la narina hacia adelante con la gasa. ¿Se entiende? Este paciente se queda internado, control de hematocrito, antibiótico endovenoso y se retira la Foley internado. ¿Cuánto tiempo se queda internado? De 5 a 7 días, dependiendo del cuadro. ¿Sí? Entonces, entre el abanico de posibilidades que vimos hasta ahora, la cauterización química, que es el que no está sangrando, activo, la cauterización con bipolar, que es la que está sangrando activo,
Tenemos el taponaje anterior, el que está sangrando activo pero anterior, el taponaje anteroposterior, el que está sangrando activo pero posterior, y después tenemos el último eslabón de la cadena, que es el tratamiento quirúrgico, que ese ya es el del especialista, la cauterización de la zona sangrante, la cauterización de la esfenopalatina, ¿sí? Bien, ¿se entendió epistaxis? Pregunto porque es el motivo de consulta por ahí más temido de otorrinolaringología. ¿Alguien tiene alguna duda? Re básica, pero bueno. No, por favor. Dentro del primer paso, para diferenciar la anterior de la posterior, mencionabas el sangrado, la cantidad. Sí. ¿Es lo único a tener en cuenta? Mira, a veces hay veces que hay que llevarse por la intuición. Y prefiero que a una epistaxis anterior que te sangró mucho y te preocupó, le pongas una Foley y lo interpretes como posterior y lo derives como posterior y de última yo lo reevalúo y digo, no, mira, es anterior, prefiero que peques por obsesiva con un sangrado nasal a que lo minimices. Hay sangrados anteriores en pacientes coagulopáticos, etilistas de jerarquía que tienen malos tiempos de coagulación, hepatopatía, que sangran muchísimo. Y es una epistaxis de territorio anterior, pero con un sangrado profuso. Ese paciente no duden en ponerle una Foley igual. Vos tenés que frenar un sangrado que a veces es importante por más que el territorio de sangrado sea anterior, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Es decir, es bastante frecuente, a ver, la medicina no es 2+2 y lo de los libros no siempre es así como se dice, después los pacientes te queman los papeles. Pero es frecuente que la epistaxis anterior sea un goteo anterior, un goteo anterior que a veces de las dos fosas, a veces el paciente escupe por la boca, pero el paciente dice la verdad que yo agacho la cabeza y me gotea hacia adelante, eso es anterior. Puede ser que sea un goteo anterior, pero hiperprofuso. A veces son sangrados arteriales, no venosos, ¿sí? Y eso, por más que sea anterior, a veces amerita Foley. A veces es un poco también tu intuición y ver el sangrado. Si el sangrado te asusta, por más que sea un goteo anterior, a ver, también la Foley uno tiene que entender que es algo muy traumático y que encima al paciente lo tenés que manejar internado, derivar a una ambulancia, es verdaderamente un dolor de cabeza. Pero prefiero que pequen de obsesivo y a un sangrado anterior se asusten y lo manejen como un posterior y lo manejen internado y derivarlo, y no como pasa algunas veces que hay sangrado que le ponen la Foley y lo mandan ambulatorio, ¿sí? El sangrado anterior, en líneas generales, no suele ser algo tan profuso, suele ser un goteo, ¿sí? Que generalmente es de una fosa nasal o puede ser de las dos, pero generalmente es de una fosa, a ver, comienza siendo de una fosa y después se va a la otra. A vos el paciente te llega sangrando de los dos lados porque ya está con coágulos en el cabo, pero el paciente dice, arrancó sangrando esta hacia adelante. Entonces, generalmente es un sangrado no tan profuso, con goteo anterior, ¿sí? Y la epistaxis posterior es hiperprofusa, manchan la ropa, manchan la camilla, escupen coágulos, vomitan sangre porque tragan sangre, vos le querés ver la orofaringe y ves que cae sangre, sangre activo. La diferencia es importante, el tipo de sangrado es muy distinto. Claro, pero bueno, nos ha pasado de epistaxis anteriores que vos ves que estás sangrando el piso, la nariz adelante y que sangra muchísimo y lo manejás con una Foley igual. Nos pasó con una chica embarazada hace poco. No hay una posterior que sea de poca cantidad, no me voy a morfar una posterior porque era de poca cantidad. No, a ver, la diferencia entre anterior y posterior es un poco en cuenta de qué región de la fosa sangra y qué territorio arterial sangra, pero podés tener en pacientes coagulopáticos anteriores profusos y los terminás manejando también con una Foley. Sí. Va de la mano un poco de la cuantía del sangrado, de la descompensación del paciente que por una epistaxis coagulopáticos te bajan el hematocrito 10 puntos en un rato, y más o no lo podés permitir, ¿sí? Vos tenés que frenar el sangrado. Sí. Gracias. No, de nada. Bueno, otro motivo de consulta frecuente es el trauma nasal. Eso es un motivo de consulta muy frecuente. Muchas veces de pacientes deportistas, rugby, jugadores de fútbol, bueno, ni hablar los deportes de contacto, o algunas veces de una riña callejera. Nosotros por ahí en el hospital los sábados de la noche en el día de los traumas nasales. A ver, el trauma nasal muchas veces genera deformación de la pirámide nasal, el paciente te consulta porque estéticamente quiero que me reduzcan la nariz y demás, genera insuficiencia ventilatoria nasal, pero ¿cuál sería la urgencia del trauma nasal? No me interesaría tanto la deformidad de la pirámide y demás. La urgencia es el hematoma de tabique. Eso es en el trauma nasal lo que yo tengo que ir a ver, ¿sí? Viene el paciente con el trauma nasal, muchas veces está la pirámide deformada, aparece la laterorrinia, el paciente dice respira mal, aparece la epistaxis. En el trauma nasal la epistaxis suele ser autolimitada, sangran, pero se frenan, uno le pone un algodoncito con adrenalina y frenan. Pero lo que tengo que ir a buscar o descartar es el hematoma tabique, porque eso sí lo tengo que tratar y si no lo trato al paciente le puede dejar secuelas importantes, ¿sí? Recuerden que la pirámide nasal tiene una parte más superior, que son los huesos propios, que es ósea, y después tenemos una parte cartilaginosa, ¿sí?
parte ósea, parte cartilaginosa. Miren esto, siempre me valgo de los luchadores de lucha libre, siempre me apoyan en los traumas nasales y otológicos. Estas son narices que obviamente tengo que ir a buscar y descartar que tenga hematoma tabique. El hematoma tabique lo voy a buscar por dentro de la nariz. A veces nos llaman diciendo, ¿tiene hematoma tabique? Y nosotros, a ver, mandame una foto y no tiene hematoma tabique y nos hablan por este edema que tiene la pirámide. Y eso no es un hematoma tabique. El hematoma tabique lo tengo que ir a buscar adentro. Ahora les voy a mostrar cómo lo buscan. Estos son daterorriñas, desviaciones de la pirámide nasal, que uno puede intentar reducirlas, a veces es muy doloroso, a veces no, esto por ahí lo hace el especialista, no se los voy a pedir que lo hagan usted en la guardia. Yo le voy a pedir que hagan usted en la guardia es control de un hematoma tabique. Miren esto es una nariz traumática que termina, perdón, unos perros, esta es una nariz traumática que termina siendo quirúrgica, o sea, esta es una nariz que termina siendo tratamiento quirúrgico. Acá que me preocuparía más con hematoma tabique, cómo está esta base del cráneo. Recuerden que ahí nomás tenemos el techo de la fosa nasal y la lámina criosa etmoides, Entonces, acá habría que hacer una tomografía, hablar de estas cosas, ¿no? Pero lo que ustedes tienen que ir a buscar es el hematoma tabique. Hay un par radiográfico de la guardia que me sirve para el trauma nasal, que siempre pedimos el hueso propio. El hueso propio es estas dos plaquitas que están viendo acá, que es el perfil. Esta me certifica la fractura. Pero después hay un frente que a mí me gusta pedir, que es la mentonasoplaca, para ver cómo está el tabique. Miren, en la hueso propio no estoy viendo si se desvió el tabique, pero miren la mentonasoplaca, miren esta desviación de tabique. Inclusive estoy viendo cuál de los dos huesos propios es el que está caído y el que yo tendría que ir a reducir. Me ayuda mucho, la mentonasoplaca me ofrece por ahí cosas que la hueso propio no. Otra cosa que es linda de la mentonasoplaca, me sirve para ver si tengo hemoceno. Si el paciente tiene sangre en los senos, porque en estas cosas la nariz sangra, hay que cubrirlo con un antibiótico. El hemoceno predispone a la sinusitis. Y otra cosa que me sirve para ver esta placa es la cara interna de la órbita. Recuerden que la cara interna de la órbita es la más fina, tiene la lámina papirácea y demás. En los traumas nasales, oculares, muchas veces se fractura. Entonces, y fíjense, esta cómo está, me deja mis dudas, eso no está fracturado. Yo a este paciente le pedí una toma, ¿sí? Bien, entonces, par radiográfico de la trauma nasal es el hueso propio, este es un hueso propio normal, y la mentonazo. Esta es una mentonazo hermosamente normal. Fíjense que tiene los senos neumatizados, el frontal, los maxilares sin un moco ni sangre, el tabique hiperderecho, los huesos propios perfectos, la cara interna, la órbita perfecta. Y miren esta, esa cara interna me deja, acá están las cerillas etmoidales, pero me deja mis dudas esta integridad de la cara interna, la órbita, tabique desviado, seno velado, solamente tiene hemoceno, ¿sí? Bien, bueno, esta es una hueso propio patológica, Fíjense que no solo está fracturado el hueso propio, sino que están fracturadas las estructuras óseas del tabique, que son a punto de partida de la lámina perpendicular del etmoides y del Bomer, ¿sí? Bueno, si el paciente me deja dudas, ¿sí? Cómo está la integridad de la órbita y demás, o cómo está el macizo facial, porque no es solo decir, bueno, trauma nasal, trauma de macizo, que van muy de la mano, pido una tomografía de cráneo, macizo facial. Miren acá lo que estoy viendo, seno ocupado, tiene hemoceno, bueno, tiene partes blandas de oculares terribles, totalmente desviado el tabique, y está roto el seno maxilar, la pared anterior, ¿sí? Esto ya es para derivarlo a un maxilofacial, Miren esto, órbita rota, no es para tomar a la ligera muchas veces los traumas nasales importantes, como vimos al muchacho ese de lucha libre que tiene la nariz totalmente desviada, ese chico para pedir una tomografía, no me conformaría con una placa, Miren cómo está este maxilar, ¿sí? No nos concentremos en la nariz muchas veces, porque atrás podemos llevarnos algunas sorpresitas. Bien, si el paciente por el trauma nasal viene con hemorragia, con epistaxis traumática, tengo que considerar no hacerle el taponaje. Paciencia. Las epistaxis traumáticas suelen ceder espontáneamente. Hacer el taponaje genera más lesión, más trauma de una nariz que ya está traumatizada. Entonces, a mí me gusta ponerles un ratito un algodoncito con adrenalina, les molesta un rato y se frena. Y lo que me gusta darle, que bueno, perdón, puse acá la marca, es la oximetazolina. La oximetazolina en spray o en gotas es un vasoconstrictor, ¿sí? Eso unos días, por lo menos un disparo en cada fosa nasal cada 12 horas, hace que se frene un poquito el sangrado posterior de un trauma. Pero en líneas generales, la hemorragia traumática, salvo que sea algo muy grosero, que rara vez lo es, no hacerle taponaje suele ceder espontáneamente con otra medida de sostén, ¿sí? ¿Es necesario hacer un taponaje?
tratar de no traumatizar más, hacer algo muy delicado, ¿sí? Y recuerden que si hacemos un taponaje, sí o sí le tenemos que dar antibiótico, ¿eh? Nunca mandar a un paciente taponado a la casa sin antibiótico. Bien, si consigo reducir, las reducciones son muy dolorosas, tengo que introducir el reductor en la fosa que se comprometió, se cayó, y después darle al paciente, ponerle un yeso, obviamente, por unos días. ¿Por qué uno hace la reducción en las narices que no están desviadas como veíamos ese luchador? Uno intenta devolverle un poco funcionalidad a la nariz, pero son muchas narices, a veces estas narices terminan siendo quirúrgicas, ¿sí? Bien, que sí o sí no puedo permitir olvidarme de evaluar el hematoma de tabique. Como veíamos en el hematoma de pabellón, el cuadrangular, que es el cartílago del tabique, que queda desprovisto de su irrigación, se necrosa el cuadrangular y aparece la nariz sencilla de montar, la nariz caída, típica del boxeador, que tiene muy mala ventilación nasal. Eso por un lado. Al margen que el hematoma tabique se infecta, y hay pacientes que han venido con cuadros de infecciones de cabeza y cuello severas, sépticos, por un hematoma de tabique que se convirtió en un absceso, ¿sí? Bien, bueno, para repasar rápido, pared medial nasal, tenemos la pared más posterior, es ósea, expensa, lámina cribosa al techo, esto es lámina perpendicular, Bomer, y la parte anterior es cartílago, cuadrangular. Esto es lo que se necrosa cuando tenemos un hematoma tabique, ¿sí? Lo normal es que yo, ¿dónde voy a ir a buscar el hematoma? En la parte interna, no lo voy a buscar en la pirámide. A veces lo llaman porque tiene edema de pirámide, que es un hematoma tabique. No, tabique es el tabique interno de la nariz, no me interesa la pirámide. ¿Dónde lo voy a ir a buscar? Adentro. Lo normal es que yo vea esto, o sea, que vea la narina, las vibrisas, y que no vea ningún abombamiento, y que si yo tengo dudas, me pongo un guante y me toco. Si quieren, ahora tóquense ustedes, que yo no lo estoy viendo, tóquense la nariz y van a ver que se palpan el cuadrangular. En los hematomas tabique eso no pasa. Se ponen guante, le meten los dedos al paciente y van a palpar una almohadilla de sangre. Eso es un hematoma tabique. ¿Lo ven? No puedo tener dudas de si el paciente tiene hematoma tabique. Cualquier médico no experimentado en otorrinolaringología tiene que saberlo ver. Porque esto sí es una urgencia y se resuelve de forma sencilla. Y le alivias un problemón al paciente, porque un cuadrangular que se pierde, no hay mucho reconstructivo, o sea, no, son cirugías muy complejas. Entonces, eso hay que drenarlo. Eso se infecta, se necrosa el cuadrangular, eso hay que drenarlo, ¿sí? ¿Dónde lo busco? Adentro. Lo miro y si tengo dudas, lo palpo. Si no palpo el cuadrangular y palpo la almohadilla, bien, esos son hematomas tabiques, No me puedo confundir, es muy típico el cuadro. Bueno. Les quedamos, bueno, las complicaciones del hematoma tabique es que al correr de los días se necrosa el cuadrangular por ausencia de irrigación y aparece la nariz en silla de montar, ¿sí? ¿Qué es la nariz en silla de montar? Esto, lo que están viendo acá. Paciente totalmente insuficiente nasal, estéticamente queda muy fea la nariz en silla de montar. Y acá les vamos a tener un videito de un drenaje de hematoma tabique. Con un bisturí, una hojita de bisturí, le hacemos una incisión en la zona donde está el hematoma, drenamos. Le dejamos un pedacito de un guantecito para que eso siga drenando como cualquier absceso. Y lo que es importante es ponerle 2 deditos de guantes con un pedacito de gasa, como unos taponcitos nasales, como hacíamos con el otomatoma, que con gasa comprimíamos. Acá también hay que comprimir con unos deditos de guante, tiene que poner unos taponcitos para que aprieten. Eso es un pediátrico, un nenito con un hematoma tabique. Ahora van a ver cómo se drena, ¿sí? Con un bisturí, una hojita de bisturí, le hago el corte ahí, va a salir sangre. Si ya está evolucionado, va a salir pus, ¿ven? Lo aspiro, lo limpio con una gasa, lo que tengan a mano. Nosotros tenemos el aspirador, tenemos las cosas en la sala, pero pueden hacerlo con una gasa, apretar con los dedos, o sale. Miren, ya tiene algo de pus, Si eso no se drena, queda la nariz en silla de montar. Si van teniendo dudas, me van diciendo. Yo hablo, me voy por las ramas, pero me van diciendo. ¿Lo ven al cuadrangular en el fondo, eso blanco? Eso el cartílago, todavía está vital, Está todavía entero. Bueno. ¿Qué hacemos? Lavamos un poquito, esto se puede hacer o no. Sí. Ahí sí, anestesia previo al... Bueno, este es un pediátrico, lo hicimos en quirófano con anestesia general, porque pobre niño, pero lo puedo hacer tranquilamente en la guardia, No, se pone anestesia local con un spray de lidocaína, o lo que hacemos en la epistaxis, el algodoncito con silocaína, ¿sí? Eso anestesia un poco la nariz. Le ponemos un pedacito de un guante en la zona de apertura, como cualquier absceso, si no esto se tiende a cerrar y no tiene que pretender que esto siga drenando,
Le ponemos un pedacito de guante. Este niño lo hicimos en quirófano por una cuestión de prolijidad, porque era un pediátrico, pero puede hacerse tranquilamente en el consultorio. Y después le metemos unos deditos de guante con un poquito de gas adentro y unos hilitos para repararlo y poder sacarlo después, o un pedacito de goma espuma se puede poner, ¿sí? A ver, con que ustedes drenen el hematoma me conformo. Después, si quieren, lo pueden derivar a un otorrino que termine de hacer todo esto. No es nada del otro mundo, ni ninguna ciencia poner tapones, no hay que ser muy experto. Pero no se animan a hacerlo, con que me diagnostiquen el hematoma y lo drenen, me conformo. Después lo ideal sería poner el dedito de guante, pero a ver, la urgencia es drenar el hematoma, ¿sí? O saberlo diagnosticar y derivarlo, de última. Pero saberlo diagnosticar, verlo. ¿Estamos? Bien. Bueno, otro motivo de consulta hiperfrecuente de la guardia, el cuerpo extraño nasal. Este sí, que por ahí es más difícil que ustedes lo puedan resolver en la guardia porque necesitas instrumental. Prefiero que en vez de intentar sacarlo, que a veces lo introducen más y traumatizan la nariz y después el chico nos ve a nosotros y no quiere saber nada, lo deriven. Pero sí quiero que algo quede en claro del cuerpo extraño nasal, que es la pila botón. No se puede permitir que no diagnostiquen la pila botón. La pila botón en la nariz no es urgente, es extremadamente urgente. La pila botón hace un desastre en la nariz, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos algunas pincitas con las que sacamos, ojalá los niños se queden así de quietos, ¿no? Esto es una foto, no es tan fácil. Pero bueno, nosotros tenemos algunas pincitas, algunos implementos para sacarlos. Suelen quedarse en la región anterior, porque es la zona más estrecha, la nariz es raro que el cuerpo extraño se meta muy al fondo, pero si no lo pueden sacar, no lo ven, no metan pinza, es preferible que deriven, ¿sí? Son más frecuentes fosa nasal derecha, porque la población suele ser más bien diestra, es hiperfrecuente en niños, obviamente. ¿Y cómo se diagnostica? Rinorrea unilateral. Es un cuerpo extraño nasal, la nariz responde generando rinorrea, fétida, maloliente, capaz que la madre no vio al chico meterse el cuerpo extraño y a los 3 días te va a la consulta y dice, che, le sale moco con mal olor de una fosa nasal. Moco con mal olor unilateral es un cuerpo extraño en la nariz hasta que se demuestre lo contrario. Los cuadros virales, bacterianos dan rinorrea bilateral. La rinorrea unilateral fétida con olor persistente, eso es un cuerpo extraño nasal en un niño y paren las orejas, háganle unas placas porque es probablemente que algo tenga en la nariz, ¿sí? Ahí lo tienen. Rinorrea unilateral, que hace esas costras, persistentemente húmeda, una fosa nasal. Es un cuerpo extraño nasal seguro, ¿sí? Bien. Estas son todas nuestras cositas para sacar cuerpos extraños. Es difícil que un médico en la guardia lo tenga, así que sepan diagnosticarlo y sepan derivarlo. Y nunca persistan con una pila. Lo que tengo acá abajo es secuela de una pila. Miren lo que hace. Sinequias, perforaciones de tabique, es un desastre. Así que sepan derivarlo. Esto creo que es un videito de una pila. No, esto es un video de un pedazo de algodón dentro de la nariz. Nosotros lo sacamos aspirando. Eso por ahí uno en la guardia es poco probable que lo tenga. Fíjense que donde quedan las partes más anteriores, Lo que están viendo acá es tabique, bueno, un niño nunca se quedan muy quietos, tabique, cornete inferior, cornete medio por allá atrás, siempre quedan agarraditos ahí adelante, ¿sí? Bien, vamos a ver si hay algún otro videito. Esto, si no me equivoco, es una goma espuma. Sí, una goma espuma, esperen que vuelvo para atrás. Esto es difícil que un médico solo en la guardia lo pueda hacer. Ah, no, pensé que tenía olvidado una pila, no lo tengo. Bueno, ¿alguna duda con nariz? Así pasamos al final, que es más rápido, que es laringe y faringe. Bueno, si no hay dudas, seguimos con faringe y laringe. Esto sí es un motivo de consulta que hay que prestarle atención, que se puede complicar y el paciente se puede morir, que es el flemón periamigdalino. El flemón periamigdalino es una complicación supurativa de una angina pultácea en líneas generales. Es una complicación de una angina. ¿Qué paciente me tiene que llamar la atención? El paciente que viene, el síntoma más frecuente es el trismus, ¿sí? El trismus, el paciente tiene dificultad para abrir la boca porque la infección se está extendiendo en los músculos masticadores, los pterigoides son los que primero se afectan, entonces tiene la dificultad de abrir la boca y si consigue hacerle abrir la boca, lo característico es el abombamiento del paladar y la desviación de la úvula, ¿sí? Ahora les voy a mostrar unas fotitos. No los quiero volver loco con los espacios del cuello, pero bueno, los flemones periamigdalinos aparecen en este lugar. ¿Cuál es el problema? Que el espacio periamigdalino, la infección puede ir al espacio laterofaringio, puede pasar al espacio retrofaringio y de ahí hacerme la mediastinitis, ¿sí? Esto sería una faringe normal. Ustedes están viendo acá la lengua, velo del paladar, pilar posterior, pilar anterior, úvula, fosa amigdalina. Donde aparece la colección van a ver abombamiento del paladar y desviación de la úvula. Ahora les voy a mostrar algunos videitos. Esto es una angina pultácea, no complicada, y la complicación del flemón es esto,
abombamiento del paladar y desviación de la úvula, ¿sí? Abombamiento del paladar y desviación de la úvula. Este cuadro requiere internación del paciente, se puede pedir una tomografía de cuello con contraste para búsqueda de complicaciones del mismo flemón, búsqueda de colecciones, y este paciente hay que punzarlo, y algunos hasta lo llevan a quirófano, ¿sí? ¿Estamos? No se coman estos cuadros. Anginas complicadas, abombamiento, lateralización de la úvula y trismus, ¿sí? Este paciente tiene que quedar internado con antibiótico endovenoso, AMS cada 6 horas, se puede hacer clindamicina, corticoide y control con un cabeza y cuello, un otorrino, bien de cerca. Acá les voy a mostrar un video de una punción de un flemón. Esto ustedes en la guardia lo tienen que internar y llamar al especialista porque estos son cuadros que se complican. Generalmente le hacemos la punción con una BOCAT 14, el sitio de mayor colecciones a nivel del polo superior de la amígdala, ¿sí? Ahora van a ver todo lo que sale, pus, ¿sí? Esto es paciente que se puede complicar, se puede morir este paciente. Entonces, ojo con los flemones periamigdalinos. Miren todo el pus que salió del espacio periamigdalino. Eso sigue decola la fascia del cuello y se va al mediastino. Ojo con estas cosas. Pacientes jóvenes se ponen sépticos, se ponen graves, terminan hasta con toracotomías de drenaje. Ampliamos el sitio de punción. No sé si se entiende, está la fosa amigdalina izquierda, ¿sí? Este es el pilar anterior izquierdo. ¿Vamos? Acá hay otra punción. Bueno, estamos con un baja lengua, bajando la lengua, sitio de abombamiento, entramos con el ABOCAT 14. Esto se hace con un poquito de anestesia local, de spray. No les pido que lo hagan ustedes en la guardia, esto ya es algo más nuestro, pero sí les pido que ustedes lo sepan diagnosticar y llamar al especialista. No hagan cosas como hemos visto de manejo de estos pacientes en la casa con antibiótico por boca y vienen prendido fuego, jóvenes en terapia, toracotomía. Ojo con estos cuadros, ¿sí? Bien. Bueno, cuerpo extraño en hipofaringe. Esta es una de las últimas cosas. Ya estamos trayendo gracias, ya los debo haber embolado demasiado, son las 9. Cuerpo extraño hipofaringe, tenemos otra colección de cuerpos extraños. Es frecuente de ver en niños, es frecuente de ver en adultos. ¿En quién? Vemos desde espina de pescado. La espina de pescado es un cuadro más nuestro, porque las espinas de pescado suelen quedarse en la hipofaringe. El hueso de pollo, las dentaduras, eso es más del esófago. Lo vemos también igualmente en hipofaringe, pero es más del gastroenterólogo, ¿sí? ¿Qué te dice el paciente? El paciente acusa haber comido y desde que tragó la sensación de cuerpo extraño. Si el paciente va a la consulta, tiene cialorrea, molestia, y te señala con la punta del dedo que el cuerpo extraño lo tiene laterocervical, es porque lo tiene y sepan derivarlo, ¿sí? Es muy difícil de verlo en la guardia con instrumental de la guardia. En niños, como los niños tienen las amígdalas grandes, muchas veces el cuerpo extraño queda enganchado en la amígdala y ahí es más fácil de ver a visión directa. En adultos, el primer sitio donde queda un cuerpo extraño en hipofaringe es a nivel de la valécula, la base de la lengua, ¿sí? La valécula era el espacio entre la epiglotis y la lengua. Recuerden que la lengua y la epiglotis, unida a través de los repliegues glosopilóticos, en ese espacio quedan las espinas. Y los huesos de pollo, las dentaduras, las estructuras más grandes suelen quedarse en seno piriforme o ya en la entrada del esófago, ¿sí? Bien. Bueno, les voy a mostrar un par de videitos. Es difícil, obviamente es buena práctica hacer la exploración del orofaringe, pero es difícil que ustedes lo puedan ver. Nosotros usamos instrumental directo, o sea, la laringoscopía indirecta con el espejito, que verdaderamente es ya raro que se haga, y si no, los aparatos. Tenemos las ópticas rígidas, para la laringe es mucho más cómoda la de 70 grados, y los fibroscopios flexibles, ¿sí? Vamos a ver algunos videitos de cuerpo extraño origen. Importante saber, bueno, eso es un escarbadiente, fíjense que está en seno piriforme, está por detrás de los repliegues aritenoepilóticos, está por detrás de los aritenoides, y con una pinza de Bertola larga, bajo visión endoscópica con una óptica de 70 grados, lo estamos sacando, ¿sí? ¿Estamos? Importante en estos pacientes, control de que no tengan complicaciones. Un paciente con un cuerpo extraño en hipofaringe te puede hacer también una complicación esofágica, mediastinitis. Ojo, las espinas de pescado no son tan traumáticas, hacen procesos inflamatorios también, hacen laringitis y demás, pero los huesos pollo, esos son muy lesivos, ¿sí? Acá tenemos otro video. A ver qué es, creo que una espina, no la estaría viendo. Esto también con un endoscopio de 30 grados. A ver, no estaría viendo el cuerpo extraño, lo estamos buscando, me parece, no lo vemos. Bueno, esto es saliva, una vez se confunde. Allá atrás está el seno piriforme, no llego a ver que haya nada. A ver si hay mucha sal. Ah, acá está. ¿La ven en la espina ahí?
Hay mucha saliva, eso no es normal en la laringe, ahí tiene la espina, una zona medio complicada para nosotros para sacarlo, pero bueno, con la pinza podemos llegar. El paciente un paciente que está sintomático, tiene cialorrea, sepan derivarlo, ¿no? No se queden con los pacientes de un cuerpo extraño dando vueltas, porque esto puede hacer laringitis y puede hacer procesos infecciosos. Bueno, ahí lo sacamos. Bueno, otra espina, sí. La clínica va a ser el dolor, la sensación de cuerpo extraño. En la clínica, el paciente que tiene cuerpo extraño es un paciente que está muy molesto. El cuerpo extraño puede estar superior en lo que es hipofaringe, que es nuestro territorio, es lo que estamos viendo. Ese paciente te refiere que comió el pescado, el pollo, y que siente la lesión acá, y te lo señala a punta de dedo. Ese paciente búscalo porque la lesión tiene que estar. El que está en esófago superior, la sensación suele ser más difusa. El paciente que te dice, la verdad es que lo siento por acá. Eso por ahí es más esofágico, ese síntoma. O el dolor retroesternal, eso es esofágico. Ahí es como que disputamos un poco nosotros con los gastroenterólogos. Pero el paciente que está molesto, con cialorrea, y que a pesar, algunos te dicen, comí pan, comí polenta, es algo que hacen mucho los pacientes para desprender los cuerpos extraños, pero sigue sintomático ese paciente, que lo vea al especialista. No se queden con un paciente sintomático dando vueltas, ¿sí? El paciente, el síntoma es cialorrea y la sensación persistente cuando traga, que te la hace a punta de dedo, cervical lateral, o difusa, cervical baja. Cervical baja, difusa, es más esofágico. Lateral a punta de dedo es más hipofaringe, laringe, ¿sí? La espina de pescado es menos lesión. El hueso pollo, chicos, es complicado. Ahí lo tienen. Ahí tenemos un hueso pollo en seno piriforme, territorio nuestro, no tanto de los gastros. Miren lo que es esto. Seno piriforme, el espacio que está por detrás de los aritenoides. Miren esto, No pueden quedarse con este paciente dando vueltas. Este paciente se tiene que internar a pesar de la extracción de cuerpo extraño, hacer antibióticos, hacer alguna imagen, ver que no haya burbujas en la región, signos de complicaciones locales, Hueso pollo es muy destructivo, muy destructivo. Ahí creo que hay otro hueso pollo. Ah, es el mismo, creo que lo estamos por sacar, se lo adelanto un poquito. Bueno, eso, ojo. Miren lo traumático de la extracción, Este paciente hay que dejar internado antibiótico, miren lo que es eso, estamos hablando de una región, estamos hablando del cuello, Esto puede ser una infección bárbara. Miren lo traumático de la extracción de esto. Bueno, este paciente cialorrea, miren, fibrina, bueno, eso se tiene que quedar internado con antibiótico corticoide, está edematizado. Usted estamos hablando de la vía aérea, Esto se edematiza y el paciente arranca con disfonía y estridor laringio, no es un cuadro menor, Esto es para controlarlo. Traumatismo laringio lo voy a hacer muy rápido. A ver, la laringe es un órgano que está protegido por la parrilla costal, por la mandíbula. Es raro que haya un traumatismo laringe. El traumatismo laringe muchas veces es directo. El paciente que quisiera ahorcar, el paciente apuñalado en la región. La laringe cuando está inestable, cuando está rota el cartílago tiroide, es un paciente que muchas veces se inestabiliza. Entonces, derivación de urgencia, pues muchas veces hay que requerir una traqueotomía, vía aérea permeable. Son raros, hemos tenido que otro paciente jugando al fútbol con un rodillazo en la región, algún paciente en contexto de violencia de género con un trauma muy dirigido. Este paciente no hay que menospreciarlo tampoco, ¿sí? Lo paso un poco más rápido porque por ahí es menos frecuente de ver cómo se va a manifestar ese paciente. Fíjense que tiene hematomas, Este paciente va a tener disfonía y muchas veces tiene, no, porque tiene una laringe bastante bien, pero muchas veces tienen estridor. Ojo con estas cosas, Corticoide y elevación en un centro de complejidad que lo pueda tratar, ¿sí? Bien, esto se los puse por ahí, no es tanto de mi estirpe, digamos, la obstrucción de la guía superior, es menos frecuente que lo veamos nosotros, es más frecuente del pediátrico que más del cabeza y cuello, pero bueno, sepan que puede haber una obstrucción de guía superior que se va a manifestar con tos súbita, sibilancia y la inspiración totalmente disminuida. Recuerden que los cuadros de vía aérea superior se manifiestan con alteración inspiratoria, no expiratoria, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, son más frecuentes del niño, pueden generar estas atelectasias, Estos son pacientes que también son urgencias. Saber diagnosticar una obstrucción de vía aérea como para saber derivar de urgencia. ¿Estamos? Bueno, creo que estas son las últimas imágenes. Estos son más territorios del neumo. Esta imagen les quería mostrar. Este es un paciente que hacía poco se había puesto la dentadura postiza, no la manejaba todavía bien. Se introdujo la dentadura postiza, parte en esófago, parte en seno piriforme. Las trajimos a este paciente hipersintomático, dolor en puntada de cuello, cialorrea profusa. Bueno, obviamente estos pacientes
internados, a una imagen, a una tomografía del cuello para hablar que no tenga lesión, laceración de la mucosa con burbujas aéreas en la región, corticoide antibiótico internado, con la piel hipertraumática de la extracción. No se queden con estos pacientes en una guardia dando vueltas, esto sería un centro de complejidad que pueda resolverlo, ¿sí? Miren lo que es la extracción de esa dentadura, terriblemente traumática. Tiene ganchos de metal, esto es muy traumático para la laringe. ¿Mm? Bien, bueno. Bueno, creo que acá les puse unos videitos de tumores. Un tumor laringio es una causa de obstrucción, tal vez la que más vemos nosotros frecuentemente. No vemos tanto pediátrico, porque como en el hospital no teníamos terapia infantil, las obstrucciones pediátricas van a otro lado, pero vemos adultos obstruidos, ¿Por qué? Por un tumor, por ejemplo. Miren esta fibroscopía, este es un paciente, ojo con esto también, estos pacientes a veces llegan de los pueblos hiperobstruidos, estridor, disfonía y falta de aire a esfuerzos mínimos. Ojo con estas cosas, porque estos requieren traqueotomía de bastante urgencia. Miren lo que es esa glotis, perdón, no tiene casi espacio para respirar. ¿Ven? Bueno, justo cerró el tafonando. Miren lo que es esa glotis. Eso es glotis, el resto es tumor laringio. Entonces, saber escuchar a un paciente, tiene estridor inspiratorio, tiene disnea, esfuerzos mínimos, tiene disfonía, ojo, derívenlo cuanto antes a este paciente, si no se los queden dando vueltas. La vía aérea no se puede negociar, la vía aérea es innegociable, ¿sí? Bueno, chicos, creo que los aburridos somos los residentes, falta la residente actual, R1 que entró hace muy poquito, el staff de residentes del año pasado, del año pasado. Bueno, no sé si hay alguna duda, voy cerrando para verlos a ustedes, que no los vi toda la clase, yo vi solo el Power. No sé si tienen alguna duda, preguntar algo, lo que sea. Sí, perfecto, se entendió todo muy bien, muy completo. Si querés puedes dejar de compartir, ya, total, Bueno, ya. Y fíjate que en el chat hay algunas preguntas, pero muchas se han respondido con el correr de las charlas. ¿Vos podés ver el chat? A ver, hasta ahora no lo podía ver por una cuestión, acá lo tengo, por una cuestión de que estaba pantalla completa Claro, con el claro. A ver si lo puedo ver. Sí, hay un montón, ahí estoy viendo. A ver si tengo alguna que haya quedado por ahí. La membrana perforada se regenera sola cuando dijimos que en líneas generales sí, si no la podemos ayudar con alguna cirugía. Otitis, ¿en qué otitis no es indicación de antibiótico? Bueno, hay otitis crónicas, secretoras, que por ahí no siempre tengo que dar antibiótico, no me tengo que volver loco con el antibiótico, hay pacientes que no lo requieren, con tratamiento sintomático andan. El antibiótico se da en el paciente con evento agudo. Dolor, evento agudo, eritema agudo. El paciente crónico no le doy antibióticos. Bueno, lo de las gotas lo hablamos, el agua oxigenada. Bueno, ¿cuántas gotas? La verdad es que nosotros somos de dar muchas gotas para el tapón de cera. Les indicamos 3, 4 gotas cada 6 horas muchas veces para hidratarlo y poder ablandarlo bien. Bueno, lo de la adrenalina y silocaína nos gusta usar el frasco ampolla de silocaína con epinefrina y adentro le incorporamos 2 ampollas de adrenalina pura. Esa es la fórmula que usamos, embebemos los algodones en eso, podés embeber muchos algodones en eso y eso te da permiso para trabajar un frasco ampolla de siloconip, que es el frasco ampolla tapa roja, y adentro 2 ampollas de adrenalina completa, ¿sí? Pero toda la gasa que va en el taponaje va en No, la gasa no. Bien, esa es una pregunta muy buena porque me olvidé de decirlo. El algodón con la adrenalina y epinefrina es el algodón que vos le vas a dejar puesto al paciente para tratar de cohibir un poco la hemorragia y que te deje trabajar en limpio. A su vez, le estás poniendo silocaína para tratar de bajarle un poco de reflejo en la nariz y que vos puedas taponar tranquilo. La nariz es muy reflexógena y a veces el paciente se tipo tensa, le molesta, le da ganas de estornudar. Con la silocaína, vos lo que estás haciendo es preparar el terreno para taponar. Ahora, la gasa que vas a introducir, buena pregunta. ¿En qué la vas a embeber? También hay múltiples opciones. A nosotros nos gusta que sea algo oleoso, por lo tanto usamos furacina. La furacina es oleosa y a su vez es un antibiótico local. Entonces, ¿por qué algo oleoso? Porque cuando vos extraes el tapón, es traumática la extracción del tapón. Lo ideal es evitar que la gasa se pegue, porque vos estás extrayendo y estás sacando lo que intentó epitelizar la nariz en esos días. Entonces, lo ideal es introducir gasa, pero no en seco. La gasa tiene que estar húmeda con algo.
Lo ideal es algo oleoso. Algunas personas, algunos otorrinos, vaselinan la gasa con vaselina sólida, que es lo más oleoso que hay, o vaselina líquida, que es un poco menos oleoso. Nosotros nos gusta usar furacina, nitrofurazona, porque es oleosa y es también antibiótico local. Entonces, la embebemos en eso. Escurrida, embebela y escurrila, porque si no, vos vas a ir metiendo la gasa y el paciente va a ir tragando todo eso, un gusto feo. Digamos, la silocaína con epinefrina vos la vas a usar para preparar el terreno para taponar, no para taponar. El taponaje lo embebés en furacina, en vaselina, en algo oleoso. A nosotros nos gusta la furacina, pero después podés embeber en otras cosas, ¿no? No hay, digamos, una sola escuela, van a haber discrepancias, ¿sí? Y antibióticos en las epistaxis, nosotros somos muy de la amoxicilina clavulánico. Por boca, si el paciente se va de alta, endovenoso si es posterior y lo dejas internado. Si el paciente es alérgico a la amoxi, usás una clindamicina, una claritromicina, una citromicina, ¿sí? No sé si hay alguna otra duda. No, no hay más dudas, Meli. Así que muchas gracias. No, por favor. Si quieren, no tengo problema de dejarles mi mail, se lo voy a anotar por si alguien tiene duda de algo, o sea, está por venir, quiere preguntar algo. Se los dejo anotadito allá en el... Vamos a subir la clase a YouTube por algunos meses. No hay problema. Dale. Ahí les dejo mi mail por si me quieren preguntar algo. Vale. Bueno, todas felicitaciones, así que te liberamos. Muchas gracias. Bueno, chicos, gracias por la invitación. Dale, nos vemos. Nos vemos. Chau, chau.